Desde hace varios años, los especialistas han señalado que la prevalencia de los problemas de sueño se ha incrementado, así como el número de personas que no duermen lo suficiente. Los estados de ánimo, cambios en las rutinas habituales, problemas físicos, el estrés y la edad son solo algunos de los factores que pueden influir en la cantidad y calidad de nuestro sueño. Hoy, además de los factores que ya existían y hacían de los trastornos del sueño un serio problema de salud, hoy se suma el miedo, la ansiedad y el confinamiento que se vive ante la pandemia por coronavirus en nuestro país y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que están con nosotros y yo creo que el tema de hoy nos afecta a más de uno. Yo estoy seguro que muchísimos de ustedes se han de identificar con lo que vamos a platicar el día de hoy. Definitivamente a mí me está pasando, de por sí ya traigo una historia larga de insomnio y ahora desde el confinamiento es una queja que escuchamos bastante frecuentemente. Oscar, ¿cómo estás? ¿Te ha pasado? Pues mira, alguna que otra vez, yo creo que desde la infancia, pero esto ha sido, yo creo que preparándome para el tema de hoy precisamente, es como un mero interés periodístico justamente para investigar acerca de esto. Yo creo que es una situación bastante común, tenemos varias personas, unos malos hábitos para dormir desde la infancia, muchos, ¿no? Yo soy uno de ellos, pero además en este momento, en esta situación de pandemia, creo que se han agravado varios de esos comportamientos o malas prácticas de sueño que van cobrando consecuencias a lo largo de la vida, desde luego. Entonces, pues es un programa muy interesante donde seguramente habrá muchas dudas. Y recuerden que las redes sociales pues están abiertas aquí en nuestro programa para que envíen sus preguntas y sus comentarios al respecto de lo mismo. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, donde pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram, que todo el material de producción que se realiza aquí en el programa de Diálogos en Confianza se publica también allí. Hay una línea telefónica también para comunicarse y el número es el 55 51 66 40 00. En internet nos pueden encontrar en www.canal11.mx/diálogos. Bueno, saludo con mucho gusto a Lía Vadillo, y a Luis Alberto Mujica. Ellos son los intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y como todos los días también, muchas personas a través de la señal internacional del 11 se conectan con nosotros, así que un saludo pues muy entrañable a todas las personas que nos acompañan. Y desde luego darle la bienvenida a nuestros especialistas. Ahorita les voy a presentar a nuestros especialistas, pero vamos a ver un panorama general de qué está pasando con el sueño. Aquí lo tienen. Los trastornos del sueño en México es el de los trastornos psiquiátricos más comunes. Tenemos una gran cantidad y variedad de ellos. El más común de todos es el insomnio, seguido por el síndrome de apnea obstructiva del sueño, los trastornos de ritmo circadiano y algunas otras parasomnias. El porcentaje de presentación varía de acuerdo a la edad. Es más común en los niños las parasomnias, es decir, el que hablen dormidos, se levanten, tengan enuresis o que se orinen en la noche. En las personas adultas jóvenes, los trastornos asociados a insomnio son más frecuentes y en los adultos mayores, el insomnio y la apnea obstructiva del sueño también pueden ser factores desencadenantes de otras enfermedades médicas. Es por ello la importancia de entender que los problemas del dormir no vienen solos, sino que muchas veces son acompañantes o precursores de otras enfermedades. Dependiendo del trastorno del sueño, son los factores de riesgo que se presentan. El ejemplo, el insomnio, uno de los principales factores de riesgo del insomnio son los trastornos del ánimo, ya sea depresión, ansiedad o la combinación de estos. Principalmente cuando las personas estamos estresadas, ansiosas o con una gran carga emocional podemos presentar insomnio. Ese es uno de los principales factores de riesgo, aunque también es más frecuente en las mujeres en estados cercanos al climaterio o en estados durante el embarazo por los cambios propios de los mismos. En los adultos mayores también son frecuentes el insomnio en las mujeres y esto, bueno, por otra índole o por otros problemas como duelos, pérdidas funcionales de personas, algunos otros problemas económicos, entre otros. Si hablamos de apnea obstructiva del sueño, que es otro de los trastornos del dormir, pues esto más bien condiciona la obesidad, uno de los principales factores de riesgo que genera el ronquido. Y durante el estado dormido, pues viene la pausa respiratoria conocida como apnea.
Otro de los problemas del dormir frecuentes son los trastornos de ritmo circadiano, que actualmente en esta etapa de confinamiento que estamos viviendo es frecuente que o alarguemos nuestro periodo de estar despierto durante la noche o adelantemos nuestro horario para despertar. A esto lo llamamos como fase atrasada de sueño o fase adelantada de sueño. Y es frecuente que se presente, sobre todo en los adolescentes, una fase atrasada. Es de estar despiertos en la noche, estar viendo televisión, estar en las redes sociales, entre otros, y no nos podamos levantar de manera temprana. La fase adelantada es un poco más frecuente en los adultos mayores, que es acostarse temprano, pero despertarse muy temprano en la madrugada, generando inconformidad. Cualquiera de estos se pueden presentar a cualquier edad, pero estos son más frecuentes en estas edades. Los trastornos del sueño son muy comunes, son frecuentes, muchas veces pasan desapercibidos o suelen pensar las personas que es normal, pero no. Si tienes dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo, o roncas, o te despiertas en la noche y no te puedes volver a dormir, o tienes algunas alteraciones musculares como que mueves los pies, brincas o te mueves, todo esto debes acudir con tu médico para buscar algún tratamiento. Ahí lo tienen, pero ahora sí les voy a presentar a nuestros especialistas, que son los que nos van a aclarar todas las dudas que tengan ustedes y nosotros. En primer lugar, doctor Reyes Aro Valencia. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. El doctor es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Doctor Alejandro Herrera Landero. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. El doctor es médico geriatra e internista, maestro en ciencias, miembro del Consejo Mexicano de Geriatría y del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC. Doctor Rafael Salín Pascual. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la El doctor es psiquiatra, jefe de investigación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Doctores, ¿qué tan frecuente, ya hablamos de que es muy frecuente el insomnio, por así decirlo, además de que hay otros trastornos de sueño, pero en este momento que estamos pasando por cuarentena, ¿hay ya alguna estadística que nos diga si hay más o es nada más de que escuchamos que la gente no puede dormir? Bueno, no hay estadística, pero a la gente que le habla, ¿no? O sea, yo creo que ahorita el medicamento número 1 que se prescribe, todos los medicamentos hipnóticos, son los medicamentos que te está la gente pidiendo. O cuando tienes consultas a través de internet, que son las que damos habitualmente, a las 11 de la mañana ya oyes a la señora Tartajota, así como, y le digo, oye, Juanita, ¿qué te tomaste o qué? Ah, pues ya llevo 2 vodkas, doctor. A ver, platícame, ¿y cuántos vodkas? ¿De cómo es el vodka? Yo no me sé mucho la literatura de los vodkas. ¿Cuántos te echas al día? No, en 2 días me echo una botella de 1 litro. Entonces, ese es un tipo de automedicación que hace la gente, porque sí, el alcohol es sedante, pero porque es de muy corta vida media. Y entonces, pues tienes que estarte cada rato Entonces tomando. no solo es un problema, sino es un problema doble en ese sentido. Ahí estás haciendo un problema doble, porque a la larga el remedio estaría más caro, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta la calidad de vida el no dormir bien? Pues los pacientes o las personas que tienen este problema para no dormir, al día siguiente van a estar somnolientos, aletargados, no quieren participar con su familia, disminuye la interacción que llegan a tener con los hijos o con la pareja, y ellos se sienten cansados, entonces eso los hace sentir de una forma no agradable. Es decir, el insomnio merma la funcionalidad de las personas. ¿Y efectos físicos sobre el organismo del insomnio? Pues en relación a que puede incrementar algunas enfermedades. A lo que sea, sí. Incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, favorece ansiedad o depresión y viceversa. ¿Qué más? Hay una cosa que se decía en la cápsula, que los trastornos del sueño son trastornos psiquiátricos. No. Los trastornos del sueño son interdisciplinarios. O sea, puede ser desde el pediatra, el neumólogo, el neurólogo, el psiquiatra. Yo siempre les digo a mis alumnos, efectivamente, la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen problemas del dormir, excepto los sociópatas. Los malvados duermen bien, decía Akira Kurosawa, ¿no?
Así es una película que hay, se llama Los Así Malvados. pasa, así Yo siempre pasa. me acuerdo de algún presidente, no sé por qué. Entonces, el no dormir tiene muchas implicaciones, no solo sobre tu actitud al día siguiente, estás cansado, no estás funcionando adecuadamente, pero como acaba de decir el doctor, puede tener implicaciones en tu salud, como vamos a ver un poquito más adelante con la apnea del sueño, perdón. Pero ahorita tenemos que hacer un corte y regresamos con ustedes a hablar de dificultad para dormir. No se vayan, estamos en Diálogos. Mishanako si chameli coronavirus COVID-19, Hajun chamel tas magnetic, Shiuk mushkishtiklek y timitzazaje, Shieluk meshik chamo, Elomeaba, Shapokta jujulikel ta shabon liakobe, Galaluk chahatisak, Shamak ta shukumkom, Galaluk chaoban, Shamak habe, Munopol shaoyish, Shiuk buchutik, Zakemik ta chamel, Hechguchal ta obal, Shiuk ta simal. Gobierno de México. Los trastornos de sueño son enfermedades o patologías que se presentan única y exclusivamente cuando el sujeto va a dormir. La mayoría de las veces, cuando el sujeto está despierto, no va a presentar este tipo de alteraciones. Existe una clasificación, la tercera clasificación internacional de los trastornos de sueño, donde están descritos todos estos padecimientos. Son un poco más de 100. Con mucho, los más importantes son los insomnios, los trastornos respiratorios del dormir y algunos trastornos de movimiento como el síndrome de piernas inquietas. Van a tener diferentes causas, ¿no? Dependiendo del tipo de trastornos. Incluso en algunos casos no se conocen las causas. Bueno, doctores, estamos viendo que los trastornos del sueño son súper comunes, pero ¿qué los detonan? Porque de repente llegas a cierta edad y resulta que 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, la gente duerme, la gente tiende a dormir mal. ¿Qué detona esto? Bueno, hay problemas que tienen que ver con el estilo de vida, trastornos de sueño que se desarrollan, como lo que estamos viendo actualmente, que la condición de aislamiento, los temores, están haciendo que muchas personas que ya tenían un problema de sueño se está intensificando ahora y quienes lo tienen por primera vez por la misma situación. Pero los trastornos de sueño nos acompañan a lo largo de la vida, desde los trastornos respiratorios del recién nacido, la muerte súbita, los trastornos en la infancia, el insomnio, orinarse dormidos, en la adolescencia el retrasar, el cambiar los horarios, tener descuidos para la hora en que se va a dormir, que genera también alteraciones fisiológicas en los jóvenes. El insomnio y el ronquido parecen ser los más frecuentes en la edad adulta, y en el adulto mayor surgen algunos otros trastornos, además de estos, como algunos trastornos de movimiento, de extremidades, como actuar los sueños. Así es que la gama de los trastornos de sueño nos acompañan a lo largo de toda la vida y pueden ser causas propias del individuo, propias del estilo de vida o también problemas físicos que condicionan la presencia de alteraciones del sueño. Entonces es muy importante entender que hay una gran manifestación de alteraciones del dormir. Todos ya se conocen, así como la manera de tratarlos. Esto es lo más importante. Se conocen muy bien y todas las alteraciones del dormir tienen tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas o los beneficios de dormir bien? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Mira, si hay alguna función que tenga el dormir, es recargar batería, o sea, restaurar. Es como cualquier función. Si tú comes bien, qué bien comí, ¿no? Qué rico. Me siento bien. Me siento bien. En Estados Unidos se habla del quinto signo vital, que también durmió anoche. Okay. Y eso es en calidad, ¿no? En calidad. Y uno lo sabe, uno se siente bien dormí, ¿no? Ahora, una de las cosas que uno pregunta como clínico en el área de dormir es ¿cuánto tiempo tardas desde que te levantas hasta que estás bien despierto? Eso se llama inercia de sueño. Inercia del sueño. Inercia de sueño. Okay. ¿Sí? Muy frecuente entre los alumnos de la universidad, los lunes por la mañana. Bueno, yo creo, ahí también digo 1, 2, 3 por mí varios, porque yo de que me despierto a que llego a la regadera, soy una persona diferente. ¿Qué usas para despertarte? Bañarme. Bañarte, tomar café, el mañanero, el mañanero no el que acabamos de ver, sino el otro, en fin, hacer ejercicio, no se rían. Pero ahora, una pregunta, en cuanto a horarios de sueño, ¿cuánto es lo ideal que duerma un ser humano? Desde que nacemos, en promedio son 16 horas, eso lo vemos con los bebés. Sí. Y conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo la cantidad de horas habituales que vamos a permanecer dormidos. En personas jóvenes, pues pueden ser 8 o 10 horas.
En personas mayores pueden ser de 6 a 8 horas. Y la calidad del sueño también es diferente. Conforme vamos siendo más viejos, nuestro sueño puede ser no tan reparador o notamos que nos despertamos con mayor facilidad y nos cuesta un poco más de trabajo dormirnos si nos despertamos durante la madrugada. Entonces no es lo mismo la cantidad de horas que duermas, sino la calidad de horas que estés dormido, porque eso es bien importante. Hay mucha gente que duerme mucho, sí, Oscar. Que eso me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se dice que Napoleón dormía entre 3 y 5 horas aproximadamente y que él confesaba no necesitar más, que con Yo eso tengo un tío así. rendía perfecto. Hitler también se supone que dormía muy poco. Es decir, no voy a comparar el comportamiento de una u otra de las personas que decían necesitar muy pocas horas de sueño. Pero hay personas que dicen, sí, yo la verdad es que no necesito nada más. César Juárez, por ejemplo, dice, yo duermo de 5 a 6 horas, más o menos todos los días. ¿Cuál puede ser la consecuencia en mi rendimiento, ¿no? Dice, si vivo solo, sin tanto pleito, tiene que ver más la paz aparente, por ejemplo, para dormir esta cantidad de horas. Dice, yo conozco a personas que pueden dormir en un día de descanso, como un sábado o un domingo, probablemente entre semana por el trabajo y esto, levantarse más temprano, duermen 5 horas, 7 horas, pero un fin de semana puede ser un día 12 horas, casi al estilo de la Bella Durmiente, tirarse perennemente a dormir. O sea, Le llaman el dormingo. El domingo. Pero El esas domingo. personas yo creo que tienen una bendición encima. Es decir, yo tengo una amiga que se llama Ana, que ella puede decir, bueno, ahorita vengo, y así como apagarse. Eso es una bendición, porque Es no una todo el mundo bendición. puede hacer Yo eso y tengo una ella hija. puede dormir en todos Yo lados. tengo una hija que así es. Que esa es una Y bendición. además en la casa del herrero, ¿no? Hijita, Claro. siesta es muy larga, porque son las siestas, ¿no? No deben ser muy largas. No vas a dormir en la noche. ¿Apuesta? Claro, y duermen. Pero ahora Y se vamos van. a otro punto. Las siestas, ¿qué tan efectivas son? ¿Son buenas? ¿Se recomiendan? Son sí o no? buenas y son cortas. ¿Cuánto es corto? 20 minutos. O sea, hicieron un estudio. Ok. ¿no? En Brasil hicieron el estudio de que si te pasas de 20 minutos, entras a la llamada dead zone. ¿Qué quiere decir esto? Entras al sueño delta. Ajá. Y cuando te despiertas, estás confuso. A todos nos ha pasado que nos pasamos de siesta. Así de que y te duermes y cuando te despiertas, ¿Qué onda? ontoy. ¿Dónde estoy? Tienes una crisis ontoilógica. Ontoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás en sueño delta, tu corteza cerebral no está interconectada. Ahora, doctor, vamos a hablar, si nos pudieran explicar, por favor, al público, qué son estas etapas del sueño, porque no nada más te duermes y ya, sino existen diferentes etapas Claro. de sueño. Como Existe- estar despierto. Ok, pero Estar ¿cuáles son las despierto etapas del también sueño? Se conocen 4 etapas de sueño diferenciadas del estado de alerta. Ajá. 2 son ligeras. Durante el sueño ligero, que en el adulto es el que más dura, la combinación de las 2 etapas iniciales, 60% de una noche aproximadamente lo pasamos en sueño ligero. Esto es parte fundamental para entender el insomnio, porque la mayoría de las personas con el insomnio, sin importar que se las esté causando, sienten estar despiertos este 60%. Ok. Tiene una función el sueño ligero, que es mantenernos alerta del entorno, por si hubiera algún peligro, por si tuviéramos que reaccionar ante alguna situación. El ejemplo clásico son los papás que están alertas del bebé recién nacido, estando dormidos de su movimiento, de su llamado, y entonces para eso tenemos el sueño ligero, lo Sueño hemos conservado esa es la evolutivamente. primera etapa, sueño 2 ligero. etapas. La primera dura en el adulto 10% y la segunda 50%. Ok. Llegamos al sueño delta, que hablaba el doctor Salim, que es la tercera etapa. Se considera la más profunda en términos de reacción al entorno y en promedio en un adulto dura 20%. Y a esta se le han atribuido, junto con las anteriores, pero primordialmente a esta, las funciones restauradoras del organismo. Producción de sustancias con las que el cuerpo funciona, reforzamiento del sistema inmune, producción de nuevas células, regeneración de tejidos, hormonas, neurotransmisores, una gran cantidad se producen en esta tercera etapa y por eso es tan importante, en términos de lo que se mencionaba, tratar de conservar la estructura del sueño. El crecimiento también está incluido. La ahí. hormona del crecimiento Sí, en la esta hormona etapa, delta. en el sueño, sueño delta, delta. que es el que se expresa predominantemente en la noche y en la primera mitad de la noche. Ok. Por eso a veces cuando dormimos unas horas sentimos que descansamos porque llegamos a esta etapa en las primeras 2 horas con mayor intensidad. Luego viene la última etapa, que es el sueño de movimientos oculares rápidos.
es la etapa en la que suceden la mayoría de los sueños que podemos recordar, aunque sabemos que también pueden haber sueños fugaces en las etapas iniciales, sobre todo el sueño ligero, pero a esta se le ha atribuido desde el nacimiento el desarrollo neurológico, la restauración de nuestros sistemas neuronales, nuestro aparato psíquico. La memoria. Se restaura en esta etapa que dura el 20% final. Las 4 suceden en ciclos de 90 minutos, seguimos hablando del adulto. Y es normal que después de que soñamos, lo recordemos o no, venga un despertar breve, con lo que concluye un ciclo de sueño. Despiertas e inicia otro ciclo de 4 etapas. Volvemos a pasar o sea, por el sueño está conformado por 4 etapas y cada vez que me voy a dormir entro en estas 4 etapas. Así es. Depende de la hora a que te duermas. ¿Por qué? Si te duermes a las 2 de la mañana, entras a sueño mor directamente. Inmediatamente. Sí, porque hay un factor circadiano. Pero entonces lo ideal es que fueran las 4 etapas todas las veces. Lo ideal Eso es sería que lo no ideal. tenga- Ahorita vamos a hablar de higiene de sueño. Sí, exacto. Que tenga unos ciertos horarios Ahorita platicamos para de eso. poder dormirte adecuadamente y tengas lo que dice el doctor. Las Aro. 4 etapas. Y esta estructura se expresa en la noche. Lo que comentábamos, cuando duermes mucho tiempo en el día puedes llegar al sueño delta y ya no tiene esa función restauradora, tiene este ritmo circadiano que debe expresarse predilectamente, preferentemente en la noche para que esta estructura se conserve y ejerza el dormir sus funciones. Por eso la siesta tiene también su indicación. ¿Qué es? Pero breve. Breve, en estos momentos, quien tiene dificultad para dormir, la recomendación es no hacer siesta. ¿no? Ok. Hay personas que tienen Pero ¿cuál es la indicación de la siesta? Bueno, ya se comentaba que debe ser breve y lo más alejado posible de la noche. Sí, pero no, eso entiendo. Eso A ver, es una como debe de ser la recomendación es siesta. Pero cuando la no te indicación... puedas mantener despierto. Mira, hay una entidad que se llama narcolepsia. Ajá, En la narcolepsia la gente tiene ataques de sueño. sí. No puedo controlar. Digo, espera. Y duran 5 minutos. Ajá. Ahora, yo le pido a ese paciente que lleve un diario de sueño. Ajá. Y entonces hay ciertas horas del día donde tiene más frecuentemente esos ataques. Entonces, a esa hora vas a tomar tu siesta. Porque de lo contrario adquieres algo que se llama borrachera del sueño. O sea, te estás aguantando y ni estás bien despierto ni bien dormido. Y la gente no va a decir, ay, mira, tiene narcolepsia, ¿no? No, es como la clase de 1 de la tarde de la Ándale. universidad. en ese caso la siesta tiene una indicación terapéutica cuando Así hay es. somnolencia Y excesiva. la gente que toma, por ejemplo, en Europa, son muy acostumbrados a tomar una siesta después de comer de 20 minutos. ¿Está Ajá. bien? Sí, claro. Ok, ahora vamos a ver un testimonio de alguien que no puede dormir bien para que comentemos un poquito sobre el tema y regresamos a seguir hablando de los hábitos de sueño lo más adecuado. Vamos a verlo. Tengo 61 años y padezco trastornos de sueño. Iniciaron más que nada ahorita en este problemita que hemos tenido. Yo lo noté. Bueno, al no poder dormir mis horas, me paro tarde, me duermo muy tarde también. En las noches despierto, no puedo dormir. Pues prácticamente es eso, o sea, no poder dormir. Fue como a la segunda, tercera semana que inició esto. Al principio, al contrario, como que necesitaba ya un descanso, entonces me ayudó. Pero ya después de la segunda semana fue cuando empecé a notar este trastorno. El pensamiento también es algo de lo que me he dado cuenta que no me ayuda a poder descansar bien. Parte es lo del problema de la pandemia, también me preocupa mi trabajo, mi familia, todo, o sea, es parte de todo. Me mantengo en contacto con mis familiares por medio de videollamadas, llamadas telefónicas y también por redes. La verdad me ha costado mucho trabajo estar aquí en casa tanto tiempo como te compartías, vivo sola. El no tener contacto así directo con mis compañeros de trabajo, mis compañeras del grupo, mi familia, todo eso se me ha hecho muy difícil. No tener mi actividad normal. En estos momentos me estoy acostando entre 11 y 12. Me he estado levantando tarde por lo mismo de que no puedo dormir. Me despierto como entre 10, 11 de la mañana. Anteriormente me dormía entre 10 y 11 a más tardar y me levantaba a las 5 de la mañana. He tratado de no tomar café por la noche. He tratado de también no ver noticias porque también eso me he dado cuenta que eso me altera, sobre todo escuchar sobre este tema. Cuando veo
noticias, cuando permito que mis pensamientos empiecen a trabajar sobre esto, me doy cuenta que es cuando se me quita el sueño. El estar pensando qué va a pasar, el no tener el control, el no poder tener el control sobre esto que está pasando. Y relacionado a lo que yo espero para mi trastorno de sueño, pues también, primero que nada, yo trabajarlo. Y ya después, si no veo, sí voy a ir con un especialista a ver qué pasa, ¿no? Porque también está entrando esa parte de la ansiedad. Yo creo que influye en esta parte del sueño. Gracias por ese testimonio, pero Oscar, ya tienes muchas preguntas, vamos anotándolas para guardárselas a los doctores hacia el final del programa. Así es, y le agradecemos a todas las personas que se comunican para enviarnos justamente estos casos. Nos dice Lynn, tengo una pregunta, ¿hay alguna enfermedad o algunas enfermedades que estén relacionadas con el no poder dormir o que dificulten la capacidad o la calidad del sueño? Edith nos dice, buenos días, qué interesante tema, creo que va a ser de gran importancia para todo el mundo. Viridiana, yo creo que en este tiempo de confinamiento sí han incrementado los problemas del sueño por la incertidumbre, desde luego también en la que vivimos. Escuchábamos este testimonio que nos decía, bueno, hay muchas preocupaciones, muchas problemáticas que queremos resolverlas en la noche. De hecho, hay una frase muy hecha desde hace cuántos años, no lo sé, pero que qué gran consejera es la almohada. Y yo creo que no es una buena consejera. Deberíamos, o a lo mejor sí, pero en otro momento del día, ¿verdad? No en la noche para estar cavilando todas las cosas. Otra persona nos comparte, tengo dificultad para dormir. Hace 10 años, ya un tiempo estuve en tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un psiquiatra. Me indicaron medicamento que me traía adormilada gran parte del día. Lo comenté con la doctora y pensé que rectificarían las dosis, pero solo me quitaron el medicamento y no me indicaron nada más. Así me siguió tratando sin ningún resultado favorable. Duermo cuando mucho 3 horas por noche, ya lo demás es estar así hasta levantarme. A lo largo del día, si me siento, empiezo a dormirme. Ya no manejo por lo mismo, traigo constante dolor de cabeza. Me han indicado diferentes medicinas y nada. Es muy desesperante. Tengo 51 años. No tomo, no fumo, hago ejercicio, como sanamente, pero eso sí, aún con lo poco que duermo, tengo mucha energía durante el día, aunque me sienta cansada. Por favor, ¿a dónde puedo acudir? Muchísimas gracias por compartir este testimonio, que al mismo tiempo me hace pensar en todas aquellas personas que, por ejemplo, de su trabajo o su profesión es el conducir un vehículo como un tráiler y recorrer distancias muy grandes y que pueden atravesar por periodos difíciles donde se empiezan a dormir y el riesgo que conlleva todo eso, también qué puedo hacer. Yo creo que en este tiempo, esta ya le di lectura. Hace 7 meses me daba miedo hasta la almohada, sentía que no podía respirar bien y me ganaba el sueño hasta las 3 o a las 4 de la mañana, nos comparte Maite. ¿Qué tanto tiene que ver que lo arrastres desde la niñez, este tipo de trastornos? Yo duermo mucho, dice Lorena, y de lado, pero he notado que me duelen los oídos cuando quiero cambiar de posición, me duelen por un rato nada más. Entonces, ¿cuál sería la mejor postura? Creo que alrededor de este tema hay muchísimas preguntas que vamos a ir sacando a lo largo del programa. Y recuerden que nuestros especialistas van a contestarlas, las estoy aquí anotando para que las contesten en el último bloque del programa, pero sigamos hablando. Doctores, ¿cuál es, todo el mundo que nos está viendo, que les digan ustedes, por favor, cuál es la higiene del sueño más adecuada? Sí. ¿Qué hay que hacer? 1, tener horarios fijos y regulares para dormir. Desde, si ya decido irme a la cama, es para irme a dormir. No ir a continuar viendo el teléfono o viendo la televisión, escuchar música, estar platicando, estar leyendo, estar comiendo. Es decir, a la hora que me voy a dormir, me voy a dormir. Dejo el teléfono y el iPad afuera. Hay que tener sueño, ¿eh? Bueno, esa es la clave. Que tenga sueño. Porque cuando le dices a la gente, ¿y ya tienes sueño? No. ¿Por qué te vas a acostar? Es que ya todos se acostaron. Ah, ok. Entonces, número 1, tener sueño e irte a la cama a dormir. Bueno, o a otras cosas. No, bueno, pero estamos hablando de sueño hoy, sí, de preferencia, sí. Procuremos que la cama sea para dormir en el programa de hoy, para dormir. Y una es la de dormir. La otra es que antes de irse a dormir, no haber bebido algún estimulante como café, alcohol, tabaco,
Eso va a dificultar que empiecen a dormir, muchas veces por la cuestión de trabajo, que llegan a hacer ejercicio antes de irse a dormir, pues también en ese momento van a estar con energía y les va a costar trabajo empezar a dormir. El ejercicio se recomienda como varias horas antes. ¿Cuántas horas antes? En general se prefiere el ejercicio durante la mañana o durante la tarde. 4 horas más o menos. Ok, ¿y por qué lo pregunto? Porque mucha gente, digo, ahorita estamos en confinamiento, pero mucha gente sale de trabajar y va al gimnasio. Por eso lo pregunto. Pues sí, ahí propiamente sería tratar de modificar en relación a nuestros tiempos para que haya un espacio entre que terminamos de hacer ejercicio y irnos a la cama. Pero fíjate, ahorita que estabas diciendo lo de las preocupaciones, ¿qué haces cuando no te duermes? No, pero nomás quiero que la gente... La pregunta es, ¿qué haces cuando no te duermes? Listas. Ok, ahorita vamos para qué hacer cuando no duermes, pero ¿qué más hacer para sí dormir bien? Vamos a acabar con higiene del sueño. Habitación con adecuada temperatura, ni muy fría, ni muy caliente, que la cama o el colchón donde nos vamos a dormir sea cómodo, que la ropa de la cama sea agradable, confortable. La luz apagada, en realidad sin ningún estímulo ni visual ni auditivo. O ya tenemos esta mala costumbre de dormir con el teléfono al lado. En realidad, hoy día ya se puede hasta desactivar las notificaciones o las llamadas para respetar nuestro horario de sueño. Y nosotros decidimos desde qué momento ya no quiero recibir llamadas ni notificaciones de redes sociales, nada. Yo decido, duermo a las 11, a las 7 de la mañana, no recibo nada. Okay. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Si no se puede, pues apagamos el teléfono. Esa es la higiene de sueño adecuada. Sí, y también durante el día es importante hacer algunas actividades para dormir mejor. Ya se decía la actividad física que se recomienda hacerla con luz de día. Si no es posible en otro momento, que para quienes solo lo pueden hacer en la noche está bien, pero es mejor hacerlo. También reducir la ingesta de líquidos 3 horas antes de acostarse, evita levantarse al baño, con lo que logras continuidad en el dormir. Y la cena debe ser ligera, evitando grasas e irritantes, con lo que el dormir va a suceder de mejor manera. Y refrescos de cola. Sí, porque ya haciendo todos los estimulantes. Sí, ¿no? Pero a veces la gente, cuando le dices, o sea, yo he curado insomnios preguntando, ¿y qué toma? Sí. Y ya me dicen la marca, no, cámbiale a Fanta. Así les digo, cámbiale. Con preferencia, no tomen refrescos antes de irse a dormir. ¿Y cuánto tiempo antes de irse a dormir cenar? Bueno, la recomendación es por lo menos 2 horas antes, hasta esa hora limitas la hora de la cena. Pero también agregando lo que comentaba el doctor respecto de la higiene de sueño, y en relación a uno de los comentarios del público, la postura, identifica en qué postura te gusta. No hay una universal, te pones en esa postura y sientes tu respiración. Es un ejercicio muy sencillo, muy básico. Te concentras cómo fluye el aire a tus pulmones, cómo sale, y eso evita un síntoma clásico del insomnio, que es estar pensando en los problemas que no puedes resolver a esa hora y estar dando vueltas constantemente. Entonces, esta es una medida de higiene de sueño muy importante que ayuda a controlar, una vez identificada la causa del insomnio, que en conjunto estas medidas que es mejor, mucho mejor el control y el tratamiento. También recordar que despertamos varias veces, ya lo decíamos en la estructura del sueño. Cuando despiertes, te das cuenta que ya no estás en la postura que escogiste, la tuya, porque dormidos nos movemos de todas formas. Es normal que despertemos en otra postura. Entonces, solo reasume tu postura y vuélvete a concentrar en tu respiración. Y nunca, ya no tomaste líquidos, no vas a ir al baño, no cenaste fuerte, no habrá necesidad. Y nunca ver la hora en la noche. Las personas que nos dicen siempre que duermen 2 o 3 horas, están viendo continuamente el reloj o el celular. Ese es otro buen tip. Y esto les hace sentir que no han dormido o que lo que le queda a la noche ya no lograron dormir. Estas medidas se complementan con lo que ya nos mencionaban para que el sueño tenga un buen inicio, principal indicador del sueño, buena continuidad. Si despertamos hay que volver a dormir. Profundidad nos permitirá llegar al sueño más profundo, a soñar y tener la duración en cuanto al tiempo de dormir que cada persona requerimos. Perfecto. Tenemos esta cápsula de trastornos de sueño. Vamos a verla y regresamos con ustedes. El sueño es crítico para la salud física y el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Es también un promotor de bienestar, de sentirnos bien emocionalmente y mentalmente. El dormir bien ayuda a combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Con este periodo de confinamiento, muchas de nuestras rutinas se han visto alteradas. Los problemas del dormir están provocados principalmente por el estrés, por la ansiedad, por la angustia, por las noticias, por diferentes ámbitos. Entonces, el estar encerrados
El que no podamos salir desde ese momento nos genera un cambio en la rutina y nos provoca que tengamos dificultad para conciliar el sueño, pasar más tiempo en cama, nos expongamos menos a la luz solar y esto repercute en nuestra regulación del ciclo sueño-vigilia, ya que el sol tiene que ver con el estado de despierto y el estado del dormir gracias a una hormona que se llama melatonina. La preocupación excesiva, las noticias que estamos viendo en exceso nos genera angustia, ansiedad y esto hace que la noche vayamos a la cama pensando en nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, entre otras cosas. Las alteraciones en la economía o los problemas en la economía, mejor dicho, también nos genera un impacto emocional y esto que nos genere insomnio. Sin lugar a dudas, el principal problema que estamos viendo actualmente por este confinamiento es el insomnio seguido del trastorno de ritmo circadiano que se llama fase atrasada del sueño. En este sentido, el insomnio, que es el problema o la dificultad para iniciar y mantener el sueño, seguido del problema de trastorno de fase atrasada del sueño, que significa que me acuesto más tarde por gusto, por estar viendo televisión, por otros. Esta combinación hace que dormamos poco y de mala calidad y a la mañana siguiente no nos podamos despertar o pasemos más tiempo en cama porque algunos no tienen que ir a la escuela a llevar los niños, no tienen que ir a trabajar, entre otros. Con frecuencia en este periodo en el que no tenemos accesibilidad los médicos a nuestro sistema de salud, es frecuente que tratemos de hacer algún tipo de mejora o mejorar nuestra salud ingiriendo medicamentos o automedicándose. No se recomienda para ninguna de las enfermedades y mucho menos para un trastorno tan delicado como son los problemas del dormir, principalmente el insomnio. Las pastillas que utilizamos para dormir con frecuencia suelen tener algunos efectos secundarios que la persona que no está entrenada o no conoce los efectos secundarios puede hacérseles muy sencillo de ingerirlas. Entonces es importante evitar la automedicación. Para ese tipo de cuestiones están las videollamadas con su médico, hay algunos tipos de telemedicina que se están desarrollando cada vez más y el caso de que requiera un tratamiento o podamos esperar un tratamiento médico, podemos utilizar las medidas de higiene de sueño, podemos utilizar medidas naturales como la ingesta de algunos tipos de alimentos que tengan triptófano como lechuga, como leche o posiblemente algún tipo de remedios naturistas como los tés de valeriana o de pasiflora que nos puedan ayudar transitoriamente. Sin embargo, cuando haya la oportunidad de acudir a su médico, es necesario ir y contar todo el padecimiento para poder entender el médico y poder darles así una mejor solución a su problema. He aquí varias recomendaciones muy importantes, además de que el mejor me parece el no automedicarse. Eso es siempre lo que hemos recomendado y lo recomendaremos aquí en el programa. Nos dice en esta llamada Clementina Garmendia Ramírez, ¿el azúcar consumida durante el día afecta el sueño? Me gustaría que trataran también sobre cuáles son las ganancias o ventajas que nos da la yoga o el yoga. Emma Gutiérrez, yo tengo una nieta de 10 años que no duerme o duerme muy poco desde pequeña. Ya me preocupó porque no sé si en algún caso sea enfermedad. ¿Debo llevarla con algún especialista? Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos de inmediato. Mishana Kosihali Chameli coronavirus COVID-19. Hajun Chamel tas magnetic, Shiuk Mushkishtiklek y Timitzazaje, Shieluk Meshik Chamo, Elomeaba, Shapokta, Jujulikel, Tashabon, Liakobe, Galaluk Chahatisak, Shamakta Shukumkum, Galaluk Chaoban, Shamak Habe, Munopol Shaoyish, Shiuk Buchutik, Zakemik Tachamel, Hedguchal Taobal, Shiuk Tasimal. Gobierno de México. Dentro de los trastornos respiratorios del dormir, el más común es el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Es un padecimiento que se caracteriza por un número anormal de interrupciones de la respiración y estas se presentan durante el sueño. Literal, cuando una persona se ahoga y deja de respirar por segundos mientras está dormido, bueno, pues eso puede ser que sea apnea obstructiva de sueño. Se va a presentar más o menos en el 5% de los mexicanos. Está presente en alrededor del 5% de la población, 4% de los hombres, 2% de las mujeres padecen apnea obstructiva de sueño. Sin embargo, el año pasado se midió el riesgo y casi el 30% de los mexicanos adultos están en alto riesgo de padecer apnea obstructiva de sueño. O sea, 1 de cada 3 personas, ¿no? Eso es un porcentaje alarmante. Y de sus factores de riesgo más importantes son obesidad, la circunferencia de cuello, mujeres con 38 centímetros o más de cuello, hombres con 40 centímetros de más o cuello van a tener alto riesgo, consumo de alcohol,
consumo de tabaco, consumo de medicamentos que inducen sueño. Una manera relativamente sencilla de saber si una persona tiene apnea del sueño, pues es un ronquido, ¿no? Si ese ronquido se presenta por lo menos 5 noches a la semana, si el ronquido es intenso, molesta a otras personas. No es el trastorno de sueño más común, pero posiblemente sea el que más implicaciones a la salud tenga. Bueno, interesante toda esta información. Hay comentarios que hablan de las parejas que no permiten el sueño debido al ronquido, que es, además de molesto, pues una vibración intensa que genera en la habitación o en la cama en donde se comparte para tener esta calidad de sueño. Recuerden que mañana, todos los martes aquí en Diálogos en Confianza, los temas son de familia y tocaremos uno que sin duda es muy importante: recuperar el sentido de vida en familia. ¿Qué es el sentido de vida? Yo creo que esto representa un significado muy extenso para la mayor parte de las personas. Es decir, yo donde coloque mi sentido de vida seguramente no tendrá que ver con el que otras personas lo coloquen. Para muchos hemos experimentado la fortuna de ser papás o mamás, podremos decir, bueno, mi sentido de vida son mis hijas o son mis hijos, en ellos coloco justamente este sentido, por ellas me levanto todos los días, trabajo o me organizo, programamos viajes, en fin. Otras personas dirán, no, para mí lo más importante es el desarrollo profesional. En fin, cada quien va colocando este sentido a la vida, pero se puede ir modificando a lo largo de los años o se puede ir perdiendo. Pero ¿y qué podemos hacer para inculcarle a nuestras hijas o nuestros hijos este sentido de vida cuando vemos que no hay un rumbo o un camino que hayan seguido de forma mucho más estructurada? Cuando vemos que, por ejemplo, están viviendo ciertas crisis o que las amistades no son las más convenientes, ¿será lo mejor que entonces lleguen a tocar fondo sin que nosotros hagamos nada y que entonces tomen las riendas de su vida para que justamente puedan enderezar este camino y tener un verdadero sentido de vida? No se pierdan este programa, creo que va a estar muy interesante mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y ahora déjenme compartirles algunas de las llamadas y comentarios que nos hacen llegar aquí a las redes sociales. Nos dice Daisy: actualmente me parece que además de la ansiedad por la pandemia, la pérdida de ritmo circadiano es la causa principal de los trastornos actuales del sueño, debido a la falta de una rutina que cumplir diariamente. La gente se levanta y se acuesta a deshoras. Esto descompone absolutamente todo. Por eso, desde el comienzo, las y los especialistas que han acudido aquí al programa recomiendan tener un día lo más cercano a la naturalidad o a esta nueva normalidad que teníamos anteriormente y no dejarnos de bañar, de vestirnos, de hacer ejercicio, en fin, todo lo que ya han recomendado. Se puede corregir, dice Talía, un trastorno del sueño, y si ya se tienen 68 o 70 años, yo en mi vida siempre he dormido mucho, pero de grande duermo menos y quedo toda somnoliente durante el día. ¿A partir de qué edad se comienza a dormir menos? Porque muchas personas que ya viven o son personas mayores justamente experimentan esta sensación, o cuando menos así lo comparten. Yo para dormir tengo que ver videos y hacerme reír un poco, si no, no logro dormir. ¿Qué tanto las nuevas rutinas que vamos encontrando en un principio pueden funcionar? Pero luego entonces, si se nos quitan, pareciera que ya no vamos a poder conciliar el sueño. O a la larga, como ya lo dijeron bien nuestros especialistas, pues cobra otro tipo de facturas, porque pensaríamos que nos están ayudando o coadyuvando, pero la realidad es otra. Estas nuevas rutinas, el incluir en la recámara la televisión y entonces empiezo a ver una película o pongo el noticiero mientras me duermo. Tal vez lo hacen, o así lo hacían nuestros padres de jóvenes, encendían el radio, la televisión y se quedan dormidos con la televisión encendida. En su momento les funcionaba bien, no tenían ningún problema, se quedaban dormidos, despertaban al día siguiente como si nada. Pero ese tipo de acciones hay que tratar de corregirlas desde muy temprana edad. O sea, es incorrecto tener en la recámara o estar en la cama viendo la televisión. Si lo voy a hacer, pues me bajo a un reposet o me voy al cuarto de televisión o a la sala a hacer eso. Propiamente la función de la recámara es dormir. Entonces, estas nuevas cosas que estamos adquiriendo, en algún momento, como dice, nos van a cobrar factura. Ok, eso es bien importante. Volvamos a la apnea del sueño. Doctores, roncar. ¿Roncar es normal? Roncar es normal, todo el mundo roncamos. Okay. El problema es roncar y no respirar.
Ok, ¿cómo diferencia o cómo alguien se da cuenta que está roncando y no está respirando? Es normalmente la persona la que está pausa. durmiendo junto. No, también uno se puede dar cuenta, ¿eh? Ok, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque tienes falta de aire. La que se da cuenta es la compañera o el compañero de cama. Ok. Haces pausas respiratorias. Pausa respiratoria, esto es muy importante, que ronca y se quede sin respirar un ratito y, Más de y luego 10 vuelva a tomar. segundos. Más de 10 segundos. Eso es apnea. Menos de 10 es hipoapnea. Ok. Para los que estudiamos esto, ambas tienen importancia, pero además hay otro factor, que es la baja de, de oxígeno o el aumento de CO2 que hay durante estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo dejo de respirar, hay un centro respiratorio que me va a hacer que yo vuelva a hacer esto. Y en ese momento tengo taquicardia. Primero tengo bradicardia, o sea, el corazón va despacito. Después aumenta. Y es a veces cuando la gente se muere. Cuando te dicen, ay, es que se murió dormido. Pobrecito, qué bueno. No, se ahogó. O sea, no tiene nada de bonito, ¿sí? Entonces, digo, no es alarmista, pero la apnea de sueño se corrige. Hay una serie de cosas que hay que hacer, hay que diagnosticar. ¿Qué implicaciones tiene la apnea del sueño, además de la muerte súbita durmiendo? Bueno, insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, porque tu corazón está trabajando más, con más fuerza. Tienes aumento de glóbulos rojos, policitemia, con lo cual tienes en esta temporada del COVID, pues, al que agarra, ¿no? Primero el glóbulo rojo, aumento de trombos. Tienes problemas o sea, hay síntomas durante el día. Ok. ¿Cuáles son? Pues mira, me levanto con dolor de cabeza, mis pacientes me dicen, doctor, tengo la garganta, no puedo hablar, tengo el flotador pegado, así me dicen, por la úvula, no me puedo concentrar, tengo somnolencia. Es una causa de somnolencia severa. ¿A partir de qué edad se presenta la apnea del sueño? Hablábamos desde el bebé, que es otro tipo de apnea, que no está asociada a ronquido, es la apnea central. La muerte súbita tiene como uno de sus componentes en el lactante este tipo de apnea, donde deja de funcionar el Pero ahí centro no nos damos respiratorio. cuenta. Ahí no hay manera. Entonces hay que diferenciar ese tipo de apnea. Y la respuesta es que hay apnea de sueño a lo largo de toda la vida. Hay niños roncadores que tienen apnea de sueño. Por amigdalitis, por ejemplo. Y a lo largo de la vida esta se presenta. Parece más frecuente en el adulto porque tiene mucho que ver, como escuchábamos en una de las cápsulas, con sobrepeso y obesidad, en donde tenemos muy altos índices a nivel mundial, y entonces somos un país muy propenso a presentar ronquido y apnea de sueño. Pero además de la pareja, uno puede saber si tiene apnea, si de pronto tienes un despertar con esa sensación de falta de aire, si de pronto tienes esa sensación de un despertar con aumento en tu frecuencia cardíaca, si en el día estás cansado, con dolor de cabeza, con tensión muscular, problemas de atención, memoria, cabeceos constantes a pesar de haber dormido el tiempo suficiente, todos estos son indicadores, junto con el ronquido, de que se ha desarrollado la apnea de sueño. Y tiene implicaciones no solo desde el punto de vista físico, los problemas, las enfermedades asociadas que ya se comentaban, que también el riesgo alto de hipertensión, de diabetes en personas con apnea de sueño. El tratamiento de la apnea de sueño mejora las otras enfermedades en las personas que lo presentan. Así es que roncar y dejar de respirar tiene implicaciones muy fuertes. ¿Cuándo ir al médico? Bueno, pues cuando haya estos síntomas, ¿no? Cuando haya... Mira, Charles Dickens, tenía un personaje que era Pickwick, que era un carretero. Por eso le pusieron el síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick, se quedaba dormido en cada espalda, era un cuate y pletórico, gordo, ¿verdad? Sí, el síndrome de Pickwick. La gente que vamos a los congresos de sueño americanos, hay un club de Pickwick donde se analizan todas estas cosas de la apnea de sueño. ¿Cuándo hay que ir al médico? Pues yo creo que inmediato. O sea, ahora, el problema es que esté roncando con pausas debería de ir al médico. Sí. Sí. Eso es bien importante porque ahorita la gente que nos está viendo están identificando seguramente. Entra dentro del folclore. Ay, mi papá ronca. Sí, bueno, así crecimos, escuchando que uno u otro roncaba y pensabas que dormía muy bien por roncar. Que se creía que el que ronca duerme profundamente, hoy sabemos que es todo lo contrario. De hecho, desde las caricaturas. Las caricaturas están serruchando el tronco. Y hasta parece gracioso ver la Z que está durmiendo bien. Todas las personas que roncan o roncamos, ¿tenemos la apnea del sueño o no necesariamente? No. Es pausa respiratoria. Ahora, se aumenta en ciertas posiciones. En los laboratorios de sueño lo que se hace, se ve la posición del sujeto
a lo largo. Entonces, en el decúbito dorsal, cuando estás acostado y acodas tu cuello, claramente es una apnea exagerada, ¿no? Mira, hay ocasiones en que cuando llegan a la consulta te están durmiendo en el día, te dan ganas de ponerse unos tanques de oxígeno o algo para que te platiquen la consulta. Tienen un nivel de somnolencia exagerado, chocan. Esa es la gente que choca en el día. Tenemos una cápsula sobre el tratamiento de la apnea del sueño. Vamos a verla y vamos a seguir platicando más sobre sueño. Apnea de sueño, apnea obstructiva del sueño, tiene algunas alternativas de tratamiento. Desde hace ya algunas décadas, 3 o 4, el mejor tratamiento para apnea obstructiva del sueño se llama CPAP, que son las siglas de la presión positiva continua en la vía aérea. Este dispositivo lo que busca es llevar aire presurizado a la vía aérea del sujeto para que con ello el aire pueda acceder y hace una especie de férula neumática en la faringe del sujeto, que es la parte que se colapsa y que con esto produce la apnea obstructiva y el ronquido. Hay que acostumbrarse a este tratamiento, es un cambio en la vida del paciente, entonces es importante ajustarlo adecuadamente, llevar un programa educativo en el uso y en el mantenimiento del tratamiento a largo plazo, porque hasta el momento es un tratamiento de una enfermedad crónica, entonces es un tratamiento a largo plazo. Ese es el tratamiento más importante para la apnea obstructiva del sueño. El dispositivo de presión positiva se coloca cuando el sujeto va a dormir, es decir, cada noche. Se indica que se coloque una vez el sujeto ya esté dispuesto a apagar las luces y a dormir, y se recomienda que se retire una vez que el sujeto despierte y esté dispuesto a permanecer despierto. La enfermedad se modifica poco. Con la edad, lo único que pasa con la apnea obstructiva del sueño es que va empeorando. Todo en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, tiende a perder tono muscular y la faringe no es la excepción. Entonces, la evolución de la enfermedad es a mantenerse o a empeorar. Si a esto le agregamos la ganancia de peso que se va obteniendo con las décadas de la vida, pues la enfermedad todavía incrementa un poco más. Hasta el momento no hay un tratamiento que tenga la solución definitiva. Ahora viene una segunda parte de tratamiento, que es la cirugía. La cirugía es una alternativa de tratamiento en casos seleccionados. Para quienes idealmente alternativa de tratamiento, casos solamente de leves a moderados, en donde el sujeto no es muy obeso y no se prevé que el sujeto va a seguir ganando mucho peso más. Hay algunas otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo los dispositivos de avance mandibular. Se oye muy complicado, es más o menos una guarda para que la población se dé una idea de qué es esto. Es colocar un aparato de ortodoncia para que la mandíbula inferior, el maxilar inferior, sea traccionado en forma frontal y con eso abrir un poco la vía aérea y manejar. Ahí lo tenemos. Pues interesante, doctores. ¿Qué pasa? Yo voy de paciente con uno de ustedes. ¿Cómo se estudia? Porque hemos visto, vas con el cardiólogo, te va a escuchar, te va a hacer un electrocardiograma. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, habitualmente es quien te refiere. Es muy raro que lleguen así nada más porque tengo un problema. Bueno, pero alguien que haya visto hoy el programa. Hoy el programa, no. Entonces, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, hay veces que entran, se sientan y les cuesta trabajo decirme qué les pasa. No saben bien qué les pasa. Entonces, si es un sujeto gordo, grandote, colorado, le digo, ¿tienes problemas de sueño? Pues no precisamente, doctor. Te mandó tu mujer. Porque tienen disfunción eréctil. Una de las consecuencias de la apnea de sueño que aquí no se menciona es que hay un mal metabolismo de la testosterona. Tu mujer no va a creer eso. Oiga, doctor, ¿le puedes mandar una cartita a mi mujer de que no ando yendo a buscar leña a otro hogar? Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, va a ser como que hablarles, hacer la semiología. ¿Tienes insomnio? Hay toda una semiología del insomnio, desde cuándo, si es familiar. Ya tomas medicamento. Por ejemplo, los famosos, ¿quién te mandó el medicamento? Mi abuelita o mi mamá. O sea, lo vienen trayendo de toda la familia, ¿no? Herencia familiar. Cosas de movimientos de las piernas, sonambulismo, el que actúes tus sueños. O sea, hay 100 trastornos del dormir, ¿sí? Entonces, yo, doctor, tuve una vez un agente de Tampico que me dijo, doctor, no sé qué tengo. Y se paró. Yo creí que tenían un ataque de pánico. Empezó a girar los ojos y dije, tiene narcolepsia. Es un ataque de narcolepsia. Ahora, efectivamente, hay centros como el del doctor, como muchos en Institutos Nacionales de Salud. Bueno, ahorita el INER no
no es muy aconsejable ir ni tampoco a nutrición, pero ya hay muchos centros de medicina de sueño. ¿Y qué se les hace? ¿Cómo se estudian los pacientes? Se les hace, ya dijo el doctor, una semiología, que esto es una historia clínica, te van a preguntar todos tus hábitos, tu historia familiar, etcétera. Y luego... Pues, se explora desde la llamada inicial, desde la consulta, cuál es el motivo. Y entonces, en el caso de contar con un equipo multidisciplinario, que es lo que hay en los centros de sueño, se canaliza, si es niño, con los especialistas en pediatría, dependiendo la edad y el padecimiento. Una clínica de sueño está formada por personal médico con especialidad en trastornos de sueño y no médicos, psicólogos, odontólogos, nutriólogos, que participan en un equipo multidisciplinario para atender todas las alteraciones del dormir. Entonces, se identifica cuál es el motivo de la consulta y se canaliza con el especialista adecuado. El interrogatorio, la exploración física y en casos necesarios, no dejar de mencionar, se veía en la última cápsula, hay personas que no tienen insomnio, tienen otros trastornos que requieren estudiarse adecuadamente y se realiza un estudio de sueño cuando este es necesario. ¿Qué es un estudio de sueño? Se conoce como estudio polisomnográfico, es el estudio simultáneo de diferentes variables, desde el cerebro hasta los pies, segundo a segundo. Consiste en que duerme el paciente en un lugar adecuado, hoy se hacen a domicilio también, se colocan sensores superficiales que detectan la actividad de todo el cuerpo y nos permite saber si la persona duerme mal por un problema muscular, movimientos de piernas, por un problema respiratorio, si el ronquido provoca o no pausas respiratorias, si baja el oxígeno, si hay cambios en la frecuencia cardíaca, todo se analiza simultáneamente. Si hay epilepsia. Si tienen epilepsia u otros trastornos neurológicos o psiquiátricos manifestados, si tienen parasomnias, alteraciones del movimiento, además de estarlos monitoreando en una habitación muy adecuada para estos fines y nosotros estudiándolos desde fuera, el video, ver los movimientos que presentan para saber si es sonambulismo, terror nocturno, epilepsia o algún otro tipo, actuar los sueños, movimientos anormales, todo se documenta con precisión y se llega a un diagnóstico muy preciso, con lo cual el control de la alteración del dormir es prácticamente garantizado cuando se basa en esto y se hace correctamente. Entonces, ese es el estudio polisomnográfico que muchas personas requieren. En primer lugar, quienes tienen apnea o sospecha de apnea son las personas que más requieren de este estudio, las personas que roncan fuerte, que se están quedando dormidas durante el día, quienes hacen cosas raras al dormir, movimientos, patadas, movimientos bruscos, que se caen de la cama, que se incorporan, también son las personas que requieren de este estudio. Quienes ya les iniciaron un tratamiento, se los han dado y no funcionó, requieren una valoración especializada, o quienes, como hemos escuchado, a lo largo de la vida han tenido un trastorno de sueño y no se lo han atendido, es precisamente quienes requieren de este tipo de estudios de sueño que se realizan en estos lugares. ¿Sabes también quién? La gente que tiene disfunción eréctil. Yo donde hice mi preparación, que fue en Henry Ford Hospital, mucho de lo que mandaban era gente con disfunción eréctil para ver si era orgánica o funcional. Cuando estamos en sueño MOR, estemos o no teniendo sueños eróticos, tenemos erecciones. Entonces, es muy importante. Alguien puede tener diabetes, puede tener linfoma, etcétera, y no va a tener erección, aunque esté en sueño REM. Entonces, como dice el doctor, para cada área, si yo tengo reflujo esofágico, electrodo en reflujo esofágico, si yo tengo hipertensión arterial, electrodos para tal. ¿Sí me entiendes? O sea, para cada problema de la fisiología, hay instrumentos. Una vez que se estudia el paciente, ¿hay manejo para todo? Sí, en general la intención de este abordaje que se le haga es encontrar la causa y no solamente darle una pastillita para dormir, que eso es lo que habitualmente la persona llega. Y de hecho es muy común que este problema de sueño muchas veces en las consultas habituales lo dejan al final. Doctor, no puedo dormir. Y lo más fácil es, pues le doy su pastilla. En realidad se tendría que programar una consulta como tal para evaluar el insomnio, hacer todo el abordaje que acaban de comentar y dar el mejor tratamiento, el más dirigido, porque no siempre va a ser una pastilla. ¿Qué pasa con toda la gente que nos está viendo que no han ido a nadie con ningún especialista y toman todos pastillas para dormir de chile, de dulce y de manteca, porque existe una gran cantidad allá afuera en el mercado? Es más, yo creo que a todos los médicos, bueno, ustedes son especialistas en esto, pero a todas las especialidades nos habla el amigo, el primo, oye, ¿me haces una receta de tal cosa? Porque todo el mundo conoce ya el nombre un nombre u otro. Mira, ¿qué pasa con estas personas? Se crea tolerancia a los medicamentos. Okay. Mira, uno de los factores por el cual más se hace adicción
a benzodiazepinas e hipnóticos es el insomnio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con una dosis con la cual yo podría dormir bien, al rato ya no duermo bien y me tomo 2, me tomo 3, ¿sí? Combino. O sea, a mí me ha llegado, de veras, tengo un récord de una persona con 17 Stilnox, o sea, perdón por la marca, pero yo le decía, oiga, usted ya puede ser accionista de la compañía. Pero ¿qué pasa? Es media cajita. Pero ese es un problema real. Yo lo viví en mi familia, que decía alguien en mi familia, ya te falta un dardo para elefante, o sea, ¿para qué es lo que sigue? Pero ¿qué deben de hacer estas personas? ¿Y qué complicaciones? Hay que continuar, hay que explicarles qué es. ¿Y cómo se tratan y qué complicaciones pueden tener? Los medicamentos para dormir en su general son de este tipo que comentaba el doctor, benzodiazepínicos. Son medicamentos que si bien generan tolerancia, pero tienen probabilidad de que las personas se empiecen a caer. Si se levantan durante la madrugada a orinar, se van a caer por el efecto del medicamento. No nada más los duerme, sino los mantiene somnolientos durante la madrugada y parte de la mañana. Son las personas que al despertar les cuesta mucho trabajo despertar, que hay personas que dicen, tengo mi paseo para dormir de las 12 de la noche, de las 3 de la mañana, de las 5 de la mañana, porque se están despertando y lo están consumiendo, y ese efecto solamente es aditivo. Incrementa la probabilidad de que a largo plazo tengan problemas de memoria. Problemas de memoria tipo alguna demencia, probablemente. No, bueno, que no se acuerdan bien de las cosas. No es demencia. Pero es que dicen, el otro día tuvimos un programa aquí de demencias y dice que a veces se pueden asociar al uso. No, sí, claro. Sí, la buena noticia, esa hay que decirse a los pacientes. La buena noticia es que si le bajas, te vas a acordar de cómo me llamo. Okay. O sea, como una especie de la manzana al final. Ahora, no todos son pastillas para, o sea, lo que decía el doctor, las reglas de higiene de sueño. Lo que ya se comentó, sí. Cansar a la neurona. Miren, el sueño, a fin de cuentas, es una función fisiológica. Cuando tienes hambre, pues comes, ¿no? Cuando tienes sueño, duermes. ¿Saben cómo era el sueño de los hombres en las cavernas? No era como el de ahorita. Cuando tenían sueño. Era el sueño bifásico. Te dormías a las 7 de la noche que ya no veías, te despertabas a las 2 de la mañana, te volvías a dormir a las 3, 4, te despertabas a las 8. Lo han hecho ahora experimentalmente y es como mejor descansas. Igual que comer. No comíamos 3 veces al día. Comíamos cada que traían la casa, el mamut o lo que sea, nos dábamos atracones. Okay. Y otro efecto de los medicamentos que se utilizan generalmente para mejorar el dormir es que suprimen el sueño profundo, el importante para el descanso físico y para el cerebro. Entonces, provocan somnolencia y explica las alteraciones en memoria. Y además, hablaban de la epidemiología, que aproximadamente 1 de cada 3 roncamos en este país, te hacen roncar más estos medicamentos y te provocan apnea de sueño. Entonces, son más las contraindicaciones para términos de dormir, porque tienen sus indicaciones, y los efectos adversos que benéficos. Por lo tanto, se tiene que estudiar muy bien la causa del insomnio. Nadie que ronque se le debe prescribir este tipo de medicamentos. Y preguntabas, ¿qué le decimos a las personas? Si lo están tomando, no traten de suspenderlo por lo que se está diciendo, porque les provocan síndrome de abstinencia, con lo cual vuelven a tomar y una dosis mayor, sino que acudan con su médico, que les va a enseñar cómo, o a un centro de sueño, cómo disminuirlos y si es necesario sustituirlos por algún otro, identificando la causa del insomnio. Se conocen cerca de 20 causas asociadas al insomnio. Por lo tanto, no todo es manejo con un medicamento, porque puede incluso empeorarlo. Pero lo que se conocen son las estrategias de tratamiento adecuado. Una vez identificada la causa del insomnio en cada persona, una de estas 20 categorías de insomnio es la dependencia a hipnóticos benzodiazepínicos. Precisamente provocan insomnio por estas alteraciones en la profundidad del sueño, dando más sueño ligero, provocando alteraciones respiratorias, y entonces generan todo este tipo de alteraciones, y no se debe buscar muy bien cuál es la persona que se vería beneficiada con esto, y si no, entender cuál es la causa y dar el tratamiento que cada persona requiere. Es muy importante destacar esto, ya que toda esta parte, yo creo que hay que hacer un exhorto a las escuelas de medicina para que se dé la materia de medicina del dormir. No hay ninguna escuela en México de medicina, en psicología sí, pero en medicina, donde se imparta la materia de trastornos del dormir.
Ok, perfecto. Oscar, ¿tienes más preguntas? Sí, por ejemplo, en cuanto a las consecuencias, yo tengo apnea del sueño, ronco muy fuerte y tengo obesidad. Y de hecho soy prediabético. Lo que me pasa es que estoy teniendo mareos durante todo el día. Esto puede deberse a una mala calidad del sueño o trastornos del sueño. Y otra cosa que me gustaría preguntar es si esto puede ser hereditario. Fátima nos dice, ¿es normal hablar mucho mientras dormimos? Todas las noches me duermo, hablo y eso me incomoda y me impide además descansar. Mi pareja por las mañanas me pregunta qué soñé porque siempre hablo y no sé cómo lo puedo controlar. O a lo mejor él es el que verdaderamente sabe qué soñar y ya le contaste todo, pero se lo está guardando todavía. Bueno, vamos a dar una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza, pero continuamos con más preguntas por parte del público. Las personas que tienen este problema para no dormir, al día siguiente van a estar somnolientos, aletargados, no quieren participar con su familia. Efectivamente, la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen problemas del dormir, excepto los sociópatas. Los trastornos del sueño nos acompañan a lo largo de la vida, desde los trastornos respiratorios del recién nacido, la muerte súbita, los trastornos en la infancia, el insomnio, orinarse dormidos. El insomnio y el ronquido parecen ser los más frecuentes en la edad adulta y todas las alteraciones del dormir tienen tratamiento. Si hay alguna función que tenga el dormir es recargar batería. Desde que nacemos, en promedio son 16 horas, eso lo vemos con los bebés. Sí. Y conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo la cantidad de horas habituales que vamos a permanecer dormidos. Y la calidad del sueño también es diferente. Conforme vamos siendo más viejos, nuestro sueño puede ser no tan reparador o notamos que nos despertamos con mayor facilidad. Las siestas, ¿no? No deben ser muy largas, 20 minutos. Se conocen 4 etapas de sueño diferenciadas del estado de alerta. 2 son ligeras. Durante el sueño ligero, que en el adulto es el que más dura, la combinación de las 2 etapas iniciales, 60% de una noche aproximadamente lo pasamos en sueño ligero. 2 etapas. La primera dura en el adulto 10% y la segunda 50%. Llegamos al sueño delta, que hablaba el doctor Salim, que es la tercera etapa. Se considera la más profunda en términos de reacción al entorno y en promedio en un adulto dura 20%. Y a esta se le han atribuido, junto con las anteriores, pero primordialmente a esta, las funciones restauradoras del organismo. Producción de sustancias con las que el cuerpo funciona, reforzamiento del sistema inmune, producción de nuevas células, regeneración de tejidos, hormonas, neurotransmisores, una gran cantidad se producen en esta tercera etapa. La última etapa, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Es la etapa en la que suceden la mayoría de los sueños que podemos recordar, aunque sabemos que también pueden haber sueños fugaces en las etapas iniciales, sobre todo el sueño ligero, pero a esta se le ha atribuido desde el nacimiento el desarrollo neurológico. La pérdida de las rutinas diarias y el estar más tiempo en casa genera un desorden en nuestros hábitos que hemos realizado durante muchos años. Los horarios para comer, para ir al trabajo, para atender a los niños, para hacer deporte, todo esto ha cambiado o ha cambiado en la mayoría de las personas y estamos más tiempo expuestos a ver televisión y el celular. Una de las principales recomendaciones para evitar las alteraciones en el sueño es tratar de mantener en la medida de lo posible las rutinas que hemos tratado de llevar, es decir, despertarte a una hora similar a la que tú te levantabas para ir a trabajar, acostarte de la misma manera, evitar tener televisión en el cuarto para estar viendo durante altas horas de la noche o estar viendo el celular o las redes sociales. Todo esto impactará a la mañana siguiente y alterará nuestro reloj biológico. Otra de las cuestiones es tratar de mantener una salud mental adecuada, estar comunicándonos con las personas a distancia, nuestra familia, viendo que todo está bien, que se encuentran estables, tratando de socializar y no perder esta cuestión de comunicación a través de videollamadas o a través de teléfono y mantener una rutina de ejercicio en casa, tratando de caminar, alguna actividad física ligera, moderada dentro del domicilio y por supuesto llevar una alimentación adecuada. Podemos evitar también las bebidas energetizantes o con cafeína por la tarde y evitar muchos líquidos para no estarnos levantando en la noche, entre otras medidas de higiene de sueño como una relajación, hacer una relajación durante la noche antes de acostarse
para poder así tener un sueño más reparador y más completo. Pero sobre todo, la principal recomendación es no cambiar las rutinas, y si vamos a cambiarlas, que sean en poco tiempo de lo que estamos acostumbrados a realizar. Es decir, si me levantaba a las 6 de la mañana, bueno, me podré levantar a las 7, 7 y media, pero no tratar de levantarte hasta las 9, 10 de la mañana. En el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño nos encontramos dando consulta a través de telemedicina, a través de videollamadas, y los teléfonos son 55 41 73 21 60 y el 55 46 23 68 16. En estos teléfonos se pueden comunicar para poder agendar alguna cita con los diferentes especialistas que tenemos. En mi caso, internista y geriatra, tenemos neurólogos, otorrinolaringólogos, neuropediatras, neurólogos, entre otras especialidades. Vamos a darle respuestas a las preguntas que nos han estado mandando. Muchísimas gracias. Los doctores nos van a echar la mano. Desde hace 10 años no duermo bien. Me han dado mucho medicamento, pero me quedaba dormida durante el día con el tratamiento. Solo duermo 3 horas. Me quedo dormida en el día y ya no me dan ningún manejo. ¿Qué debo de hacer? Pues que te hagan un buen diagnóstico. Sí, habrá que uno acudir con un especialista de sueño, hacer un abordaje adecuado y verificar qué es lo que está pasando. Ok. Puede empezar con las medidas de higiene de sueño que hemos mencionado. Quienes refieren dormir 3 horas son quienes están viendo constantemente el reloj. Dejen de verlo y van a dormir más tiempo del que sienten. Y no se olviden, a partir de hoy, quienes se quejan de insomnio, que cuando sientan que están dormitando, que se están quedando dormidos, están en su 60% de sueño ligero, que las personas con insomnio creen estar despiertos. Nunca duermen tan mal como lo sienten, aunque hay insomnio, por supuesto. El famoso entre azul y buenas noches. Mira, así es, 60% se llamaba más de la mitad alteración de noche. percepción de sueño. Ok. Así se llamaba en la patología. Dice la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de personalidad asociada al insomnio? Sí, los achievers, los que tienen que cumplir las cosas. Mira, hay gente que se lleva la computadora a la cama. O amas de casa que te dicen, no se tengo mucho sueño, pero ¿por qué? Es que a las 12 acabo mi limpieza. Oye, pues un día es una cosa, otro día es otra cosa. Son hábitos de sueño mal llevados. El mismo insomnio me da miedo y ya no me deja dormir. ¿Se puede entrar a un círculo vicioso así, doctores? Se llama condicionamiento negativo. Sí. Les da temor, sobre todo a las personas con apnea de sueño, lo vemos con mucha frecuencia. Como el organismo la pasa muy mal dormido, de manera inconsciente, desean que no llegue la noche y desean no meterse a la cama porque saben que la van a pasar muy mal. Algo les avisa que durante el sueño algo pasará y entonces son quienes desarrollan este temor para dormir y se ve frecuentemente en los casos de insomnio asociado a alguna alteración del sueño que no tiene necesariamente que ver con el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, yo tenía un paciente que su hijo era médico. Y entonces se dormía el señor cuando su hijo se empezaba a preparar para irse, porque bueno, se daba cuenta que a lo mejor en ese momento si tenía apnea o algo, lo iba a ayudar. O sea, el sueño se condiciona también. Ok. Comentaba yo en un principio que desde la niñez yo padecía de trastornos del sueño. A mí me pasaba algo similar, tenía muchas pesadillas, entonces yo no quería dormir por no soñar, por no tenerlas de nuevo. Con Freddy Krueger. Curiosamente, en este momento, en este periodo de la pandemia, tengo muchas pesadillas durante la noche. Ya no son las fantasiosas de la niñez, pero hay muchas pesadillas. Y una de las preguntas que recibí es, ¿las pesadillas y terrores nocturnos se consideran enfermedad? Son trastornos de sueño. Los terrores nocturnos suceden en la tercera etapa y se distinguen de las pesadillas porque no los recuerda quien los presenta. Recordemos que en la tercera etapa no sabemos qué pasa. Aquí pasa el sonambulismo, la enuresis y los terrores nocturnos y pasa frecuentemente en niños, aunque suceden también en adultos con apnea de sueño. Todas estas parasomnias pueden estar presentes. Y las pesadillas se dan en la etapa en la que soñamos, por diferentes circunstancias. Hoy las preocupaciones, los temores, están haciendo que muchas personas tengan sueños de contenido ansioso, pero también es parte de las personas que tienen apnea, estos sueños de contenido ansioso. Todo lo que pasa con una persona con apnea de sueño que hemos dicho, que baja el oxígeno, los cambios fisiológicos, provocan que los sueños se maticen de esta situación estresante fisiológicamente hablando y da estos sueños. Así es que si no es por la condición y tienen sueños de contenido ansioso o han dejado de soñar y roncan, es la apnea de sueño la que está provocando esto, terror nocturno o pesadilla. Que se chequen. Sí. Me duelen los oídos al moverme de posición y no puedo dormir. Yo creo que eso hay que ir con el otorrino, ¿no? Sí, y verificar tal vez sea algo de ansiedad que nada más está condicionando el no poder dormir.
Y en las clínicas de sueño hay otorrinolaringólogos, ¿no? Ok. ¿Es bueno quedarme acostado al despertarme un buen rato? No. Una vez que ya no vamos a dormir, pues hay que salir de la cama. O sea, abrir los ojos y saltar para afuera, no quedarte ahí papaloteando horas que tendemos a hacer muchas personas. Hoy hay mucha tentación de pasar más tiempo en cama y se rompe el ritmo circadiano. Es un error que está cometiendo mucha gente. Como no te tienes que levantar temprano, sigues en cama un rato, tienes sueño ligero, no te das cuenta que estás durmiendo, crees que no has dormido y entonces eso va a afectar el sueño de la siguiente noche. Sí, no es buena idea permanecer en cama. ¿Ver televisión en cama es bueno? No. A ver, para gente que tiene insomnio, no. Ok, perfecto. ¿Leer en cama es bueno? Para gente que tiene insomnio, no. Oye, que lean en algún momento, cabrón. Ok. ¿El azúcar afecta el sueño? Positivamente. O sea, mira, yo a mis alumnos, yo doy clases de investigación. Les digo, mira, ¿tienes abuela? Todo lo que te diga, apúntalo. Las abuelas que te decían para dormir, leche y galletas Marías. ¿Por qué? Cargas el tanque para que luego puedas dormir. Hay que tener, Pero hace rato hablábamos que bebidas azucaradas no. No. No, a eso me refiero. Azúcar, ese es azúcar. No. Ok. Eso no. Ok. ¿El yoga ayuda? Sí, hacer cualquier actividad física, yoga, tai chi, cardio, el que sean, pero que sea de forma regular y eso al final del día nos va a generar cierto cansancio y nos va a ayudar a dormir. Mi hijo tiene 10 años de edad y no duerme bien. ¿Qué hago? ¿Llevarlo con alguno de los especialistas? ¿Van a aparecer los hay datos? algunas enfermedades idiopáticas de la infancia. Pero Por ejemplo, se tiene que estudiar. sí, Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es ir con el médico. Aquí Sí. van a aparecer los datos de los doctores que están aquí con nosotros para que lleves a tu hijo y se vea cuál específicamente es su problema y Y se la trate. mayoría de los casos de insomnio en niños tienen que ver con situaciones de crianza. Se les permite dormir tarde, se les permite dormir de día, no tienen higiene de sueño. Es la causa más frecuente. No, No, y es la la otra- única, para tranquilidad de la mayoría, pero requieren de orientación Oye, y y saber la cómo otra es manejarlos. que la mamá los mece todo el tiempo. Eso Justo. se llama de amor se mata también, ¿no? Ok. La mamá tiene que estarlos meciendo todo el tiempo y no, el niño tiene que aprender a dormir. Ok. Ahora que estamos en cuarentena hemos perdido el ritmo circadiano. ¿Es bueno desarrollar rutinas? Sí. Sí, continuar las actividades que teníamos previo No a todo crearlas, esto. crearlas tipo pizarroncito, ¿verdad? Me levanto a tal hora, con cierta elasticidad, ¿no? Ok. Mira, había hasta un chiste de un gallego, ¿no? De que decía, yo me levanto todas las mañanas y me baño por si tengo una videollamada, ¿no? Te digo, ¿Se puede corregir el trastorno de sueño a pesar de tener 70 años? ¿A partir de qué edad se va a dormir menos? ¿de qué trastorno de sueño? No, pues no sabemos. Así es como lo mandó la A persona. partir así lo de estoy los pasando. 40 años tienes menos sueño delta. Ok, pero ¿se puede corregir? La pregunta del paciente es, ¿se puede corregir el sueño Sí. a los 70 años? Sí. Hay geriatras en los equipos multidisciplinarios de las clínicas y hay trastornos de sueño, decíamos al inicio, propios o que se intensifican en ese momento de la vida. El síndrome de piernas inquietas, actuar los sueños, la apnea de sueño son típicos en adultos mayores y por supuesto que también todo esto tiene un tratamiento adecuado. ¿Existe una posición ideal para dormir? No. A ver si llegan más. Yo diría que sí, la que te guste. La que te guste. Esa. Ok, es que hay gente que dice que es mejor dormir boca arriba o de lado. No importa cómo te duermas, te vas a mover en la noche, vas a cambiar de postura continuamente, solo identifica cuál te gusta y asúmela siempre que intentes dormir, sobre todo si tienes Por insomnio. ejemplo, ahora con el COVID, la pronación, o sea, ponerlos boca abajo, es lo que está funcionando muy bien. No, para los enfermos de COVID. Para los Sí. enfermos. Ok, Los enfermos dice de alguien COVID. aquí, despertarse gritando, ¿qué implica? Bueno, Una puede ser una pesadilla, manifestación un del terror nocturno. nocturno o la pesadilla, o también personas con apnea de sueño se están asfixiando y despiertan gritando. Entonces son también múltiples las causas de un síntoma. Aquí podemos ver claramente cómo un síntoma puede tener diferentes explicaciones en medicina del sueño, ¿no? Importante identificarlos. Sentir que me estoy cayendo a un hoyo súbitamente antes de quedar dormido, ¿qué implica? Desconexión de las vías motoras. Pero no pasa nada. No, Se conoce como sobresaltos del sueño y es una respuesta que todos tenemos, sobre todo si estás muy cansado, muy tenso, te relajas más rápido y viene esta desconexión. Ok. Me mareo todo el día, no duermo y tengo diabetes mellitus. o sea, hay que checar los niveles de glucosa, hay que checar los niveles de CO2, ¿Los trastornos del sueño son hereditarios? algunos. Ok. Hablar al dormir. ¿Cuáles podría ser? El sonambulismo, ¿verdad? Los errores nocturnos,
algunos movimientos de las extremidades. La apnea de sueño. La apnea de sueño, hay una vulnerabilidad. ¿Hablar al dormir es malo? No. Muchas veces ni se entiende. Se conoce como somniloquio, es una parasomnia benigna que ocurre en muchas personas y sucede durante el sueño ligero. Sí. Como decíamos, el Habitualmente no se sonambulismo entiende, o el terror nocturno ocurre en la tercera, el somniloquio acá, pero son cosas que generalmente no se entienden. No debe preocuparse quien lo tenga. O siempre y cuando no comparte información importante Así como es. el NIP bancario o algo Exacto. así. No se le entiende nada. así. ¿Funcionan las O sea, meditaciones nocturnas? Sí, como una técnica de relajación antes de dormir, sí. Ok, ¿cuánto tiempo efectivamente soñamos si dormimos 8 horas? 20% de una noche aproximadamente. Es sueño amor. En sueño amor es donde se le atribuyen las funciones de los sueños. Pero recordemos que no es un sueño de 2 horas el estar soñando, sino que sucede cíclicamente en intervalos aproximados de 90 minutos en los adultos. Haz de cuenta que haces una edición cinematográfica. Lo que pasa es que mucha gente dice no puede dormir porque toda la noche tuve pesadillas. Esto no es real. Toda la noche soñé. Toda la noche soñé. A la gente no le gusta soñar. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mis seres que ya se fueron, porque no descanso. Por Pero muchas tampoco razones. sueñas toda la noche. No, eso ya es toda la Ok. noche. Hay quienes piensan equivocadamente que si sueñas no descansas, y es lo contrario. Recordemos que recordar un sueño es el indicador de que llegas al sueño más profundo y pasaste por las 3 etapas previas. Ahora les voy a hacer una pregunta de mi propia cosecha. ¿Por qué pasa que te despiertas, te acuerdas de lo que soñaste y no les pasa a todos aquí que en 2 horas ya no te acuerdas qué fue? Sí, no, claro. Sí, que ese momento incluso Hay te muy mala impresiona. memoria, Sí, hay lo muy mala recuerdas memoria para los sueños. Ok, sí, porque Solamente tienden a cuando olvidarse. estás en psicoterapia, porque ahí tienes que acordarte de los Apuntarlos, sueños. sí. ¿Te ¿Qué acuerdas? tan bueno, nos pregunta una mujer, qué tan bueno es tratar de obligarse a dormir cuando una vez que ya despertaste? Yo me he estado despertando a las 6:30 de la mañana y no descanso bien, tengo mucho sueño, así que sigo acostada, pero no me puedo volver a dormir. Obviamente durante el No día existe tengo eso. somnolencia. O sea, no hay la posibilidad. Alguna vez un maestro me dijo, doctor, yo me quiero dormir a las 5 de la tarde porque mañana me despierto a las 4. Todavía no hay ese medicamento. Le digo, todavía no lo inventan. O Ok, sea, te pero hay que puedes tratar privar de de tener noche 5 un noches horario. de sueño y a lo mejor si te duermes a las 5 de la Y tarde. también al final de la noche, ya en las primeras horas de la mañana, predomina el sueño ligero. Claro. Ya no hay tercera etapa. Muchas personas se duermen y sienten que no lograron dormir. Lo mejor es poner los horarios regulares para acostarse y levantarse, para saber realmente cuánto tiempo están durmiendo. Entonces, ¿qué hay con la gente que se despierta muy temprano? Es decir, hoy me tenía que haber que levantado a las 6:30 y me levanté a las 5. ¿Ya de una vez mejor me salgo de la cama? Así es. ¿Sí? Eso es lo ideal. Si ya te despertaste y crees que vas a estar ahí ¿Sabes como cuál es dando el vueltas, despertar mejor? El que acabas teniendo después del sueño REM. pero pues nunca El sabes sueño cuándo amor. se No, acaba sí de tener, sabes. no sé. Te entrenas, ¿no? Y entonces acabas de soñar y ya, te levantas. ¿Por qué? Porque el sueño REM está calibrando que la corteza cerebral esté interconectada. Ok. La gente que te dice, no me acuerdo qué sueño, es que después de que tuvo el último sueño, Se volvió a dormir. se volvió a dormir. Ok. Oscar, llamadas. Nos dice, esta es una importante, nos comparte una mujer que se hace llamar una simple mortal. Con la cuarentena hay un vecino que duerme durante el día y en la noche entre las 12 y las 2 de la mañana se pone entonces a hacer actividades como lavar su coche, aspirarlo, lavar el patio y además agrega a su hijo de 7 años, se pone a jugar y a gritar al lado de él porque es obvio lo que está viendo, es un comportamiento imitativo y seguro toda la casa está despierta, ¿no? Su inconsciencia ahora me está afectando a mi sueño y al de todos los vecinos seguramente. Sí, tiene que un síndrome de fase conviven aquí. retrasada del sueño. O sea, los horarios circadianos, o sea, nuestro ritmo circadiano es cerca de 24 horas, es de 25 realmente, ¿no? Entonces, hay gente que se les desfasa, como se decía, ¿no? Yo me acuesto, por ejemplo, algunos creadores, los músicos, o sea, son más creativos a las 2 de la mañana, 3, ¿verdad? Y entonces, claro, te duermes y te despiertas a las 3 de la tarde, no hay bronca. Bronca es que tuvieras que entrar a las 8 de la mañana, porque vas adquiriendo una habilidad. Los japoneses hicieron un estudio con ese tipo de gentes y no generan rebote de sueño. O sea, es una cosa circadiana. Así Ok. nacieron. Aquí la recomendación para quienes duermen con vecinos ruidosos o en lugares muy transitados o en quienes tienen que dormir de día es aislar la recámara lo más posible y usar tanto antifaz como tapones auditivos que reducen la funciona. percepción de estímulos externos. Sí, Sí funcionan es otra de los las antifaz. medidas útiles
para quienes viven en estas condiciones. No tapones de alberca, sino hay unos tapones especiales de controlador Ahora aéreo. también legalmente hay otros recursos, ¿no? Hay reglamentos. Porque ya también en este momento de pandemia hemos visto o estamos viviendo cosas insospechadas. Hay gente que está hay haciendo que hablar. reuniones y hay un nivel, por ejemplo, de los decibeles que se provocan, que hasta cierta hora son permitidos a tal nivel. Después de eso, hay un teléfono donde se puede reportar, evidentemente, a estas personas, porque no tendríamos por qué también permitirlo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué más, Oscar? Nos dice otra persona, yo sufro de insomnio, pero durante el día llego a tener dolor de cabeza. Por la noche no concilio el sueño. Y es que llego a dormir unas 2 horas y durante el día ando con ojeras y sin ganas de andar, de muy mal humor, desde luego. Llego a estar así de 3 a 10 días. Ya fui con los médicos, pero no me han solucionado. Siempre me recetan medicamentos para dormir, pero eso me pone peor. ¿Qué me recomiendan? Yo creo que no sé si habrá ido con un especialista en sueño. Eso sería interesante hay que hacer un buen preguntarle. diagnóstico de estos casos, ¿eh? Okay. Decíamos que si ya recibieron un tratamiento y no ha funcionado, probablemente no se exploró bien la causa y es por lo que no ha ido con funciona el especialista. La causa número 1 de insomnios es ansiedad, seguida por depresión. Pero la primera es ansiedad. O sea, tener insomnio por ansiedad es como si estuvieras en Beirut y hubiera francotiradores. Eso es. Nos dice una mujer, estoy diagnosticada con fibromialgia y durante el día, aunque duerma 7 u 8 horas, tengo mucho sueño repetidamente. La pregunta es, ¿eso no un trastorno de sueño? ¿Es despertarse o desesperante también tener sueño cuando no debo, ni puedo, ni debo ir a dormir por el trabajo? Gracias por atender mi llamada. Hay una relación entre algunas enfermedades y el mal dormir, y la fibromialgia es una de ellas. En general, las condiciones dolorosas, todo lo que produce dolor, suele intensificarse en la noche y entonces interrumpe la continuidad del sueño. Se requiere tanto el manejo de los síntomas de la fibromialgia como del trastorno de sueño. Es importante la dualidad porque están relacionados y el mal dormir provoca dolor como el dolor, alteraciones del dormir. Es importante tratarlo también correctamente. Hablando de los dolores, también recibimos llamadas, esto de los dolores en los oídos o las orejas. Hay a veces posturas que son incómodas o que nos provocan dolor y entonces eso modificará desde luego nuestro sueño. Pero existe la almohada correcta, o sea, hay muchos productos que hoy en día se venden por doquier y a precios a veces muy altos. O estas otras recomendaciones como este anillo que venden para evitar que uno continúe roncando y que obvio, como molesta y sobre todo a la pareja, pues se venden muchísimo, pero ¿qué tan recomendables son todos estos? En una cápsula de apnea de sueño se habló de los 3 tratamientos probados en el mundo y no incluye esto, o sea... Cuidado con la charlatanería. Mucho cuidado con eso, y la almohada es como la postura y el colchón también. ¿Cuál te gusta? ¿Con cuál te sientes cómodo? Pruébalo. Ten higiene con tu almohada, con tu ropa de cama, elige la adecuada para tu gusto, porque no hay una que quite el ronquido ni una que haga dormir a todos de la misma manera. Son preferencias que uno debe identificar y acoplarlas a la postura que también cada quien prefiere. Y todo esto en la columna, por ejemplo, y los daños que nos manifiestan, que vamos adquiriendo porque nuestra almohada no es de buena calidad o que el colchón debe ser de tal o cual material. Es mercadotecnia nada más. Es mercadotecnia. Sí, ahora, si tienes un paciente anciano, ¿verdad?, que hay que moverlo, así tienes que poner una capa de agua, porque va a generar escaras. Pero eso es otra cosa. O hay personas que tienen problemas de columna, que también es diferente y duermen distinto. Hay indicaciones de los médicos respecto a eso. Tengo una llamada de una persona que viaja mucho, supongo que ahorita no, pero dice, recomendaciones para el jet lag. Yo viajo mucho. Melatonina, es la única cosa que sirve. Ok. También alguien que dice, yo para poder descansar mi mente, escribo todos mis pendientes del día siguiente antes de dormir. Esa es una estrategia. Mira, nuestro amigo común, Harry Baker, que paz descanse, tenía su diario en el que decía, a ver, escribe tus cosas para mañana en una columna, las cosas para la semana que entra en otra columna, y para tu vida, y luego las puedes tirar. No te las lleves a la cama. Ok, entonces lo ideal en la higiene de sueño es dejar todo antes de irte a la cama. Oscar, ¿qué más? Nos dice una mujer,
Yo estoy preocupada porque mi pareja tiene apnea del sueño, se lo he repetido en varias ocasiones y creo que comienza a verse en su estado de salud. No quiere asistir con un especialista, dice que esto es de lo más normal que les pasa a los hombres, además de tener cenas abundantes. Le recomiendo que cambie, pero lamentablemente no es así. ¿Puede haber también una atención psicológica para estas personas que no quieren ir al médico? No, eso tiene que ser, o sea, una de las cosas es que vaya al médico, convencerlo. En psiquiatría usamos la terminología egodistónico, lo que no te gusta de tu enfermedad. Yo creo que aquí lo que no le va a gustar es que no tenga buena erección, buena función eréctil. Ok. Digo, yo me preocuparía por eso. Y esperemos que ya le haga caso, porque normalmente la pareja es quien lo sufre y quien convence al roncador de que se debe atender, porque se da cuenta de todo lo que pasa. Este tipo de programas le muestra lo que le va a pasar. Se lleva lo que la está consulta pasando. a la pareja, ¿eh? Señor, Es con la pareja. sí, señora, póngale este programa a su pareja para que lo convenzamos de ir al médico. Otra pregunta, que esta me parece interesante y es más como de cultura general. ¿Es verdad que las ojeras se generan por no dormir? No. Hay gente ojerosa. Ok. Ok, ¿algo más? Sí, esta otra llamada, por ejemplo, de Emma Gutiérrez dice, no, esta es la de la nieta que ya la preguntaba. contestamos. Sí, exacto. Que si a las niñas y a los niños hay que atenderles. Román Vázquez, si una persona tiene apnea del sueño, ¿es más riesgoso de enfermarse por coronavirus, además de una persona que es hipertensa y padece de obesidad? Va o tiene un estudio de resonancia magnética por medio de anestesia. ¿Qué tan riesgoso puede ser? No, pues tiene el mismo riesgo que todo el mundo de enfermarse de COVID, pero tiene obesidad y hipertensión, tiene mayor riesgo a complicarse. También la apnea de sueño tiene mayor riesgo. Apnea del sueño. Doctores, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Yo creo que se dieron muchas respuestas, muchas situaciones que yo creo que, como dije al principio del programa, sufrimos mucho todos de insomnio, ¿verdad, Oscar? Sí. Que aquí de repente llegamos varios arrastrando la cobija, pero ese es el chiste. Pero ya aquí vieron en nuestros Diálogos en teléfonos, Confianza. Ya los teléfonos de los médicos están apareciendo en pantalla y van a aparecer también en todas nuestras redes sociales. Pero no se vayan porque en el bloque que sigue ya se van los doctores, pero vamos a hablar sobre COVID. Mil gracias y no se vayan. Estamos listos para nuestro segmento de COVID-19 que tenemos todos los lunes aquí con ustedes en Diálogos en Confianza. Y está con nosotros, le doy las gracias al doctor Servando Cardona, director de investigación clínica del TEC. Doctor, hola, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ok, doctor, tenemos varias preguntas en relación al plasma que se ha estado utilizando y se habla de anticuerpos y qué está pasando con esto. La primera de esto es que si nos puede decir usted definir qué es el plasma convaleciente y para qué está indicado o puede que esté indicado esta terapéutica. Muchas gracias, José. Miren, el plasma convaleciente es plasma que se extrae de una persona, como dice su nombre, que está convaleciente o que ya se recuperó de la enfermedad. Se extrae únicamente la parte que contiene el antídoto para ser utilizado en una persona que está críticamente o severamente dañada en cuidados intensivos. Y digo únicamente porque no es la sangre total. Mucha gente confunde lo que es la sangre total de la persona convaleciente y no es eso, es únicamente el plasma, el antídoto que le va a servir a esa persona que está muy grave en el hospital. Yo creo que esto es muy importante y gracias, doctor, que nos lo explica, porque como mucha gente, a mí ha habido gente que me habla y me dice, mi hijo ya tuvo COVID y se curó, quiere decir que tiene anticuerpos, ¿me puedo poner su sangre? No, por ningún motivo. Como dice el doctor, la sangre pasa por un proceso de centrifugación, etcétera, y se separa el plasma, que es donde están los anticuerpos contra el COVID, y solo se le ponen a personas que están en terapia intensiva. No es para todo el mundo, ¿verdad, doctor? Es correcto, no es para todas las personas, sino para aquellas que están graves o que están muy severamente dañadas, generalmente falla multiorgánica, y únicamente se les transfunde esa inmunoglobulina. Recordar que el 80% de la población van a padecer la enfermedad y van a estar asintomáticos, van a tener muy pocos síntomas, nunca van a llegar a una unidad de cuidados intensivos, sino que van a estar en su casa, cuidando una sana distancia, en cuarentena, y esa persona desarrolla anticuerpos en forma natural. Perfecto. Además, me parece muy interesante todo lo que decías, Pepe, porque no es entonces
la sangre, hay todo un procedimiento, todo un tratamiento, pero otra pregunta interesante es, ¿a qué análisis se le somete al plasma antes de dárselo a un paciente? Porque probablemente no tenga el efecto todo el plasma. ¿Qué se hace en estos casos, doctor? Esa es una muy buena pregunta porque ese es el primer tema que hay que tratar, que es la seguridad. Nosotros diseñamos nuestro protocolo en el tecnológico en base a la seguridad. Y como primer requisito, cuando se toma el plasma de esa persona que tuvo el COVID, es asegurarnos que ya no tenga la enfermedad. De otra forma, le estaríamos infundiendo no solamente los anticuerpos, sino también el virus a la persona enferma y la podemos dañar más. Ese es uno de los exámenes que se hace como requisito o tamizaje para poder distinguir quién es donador y quién no. Otro requisito importante, nos apegamos a la NOM 253 de bancos de sangre, donde buscamos otras enfermedades infectocontagiosas, como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, HIV. Perfecto, doctor. ¿Cómo se dio esta investigación? ¿Cuándo empezó esta investigación? ¿En dónde se está haciendo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ya nos dijo el proceso, se le pasan anticuerpos a la persona que está gravemente enferma por COVID. ¿Se está haciendo en todos los países? ¿Es un procedimiento ya estandarizado en guías de tratamiento? ¿En qué está la investigación? Hubo una publicación en marzo de este año, del 2020, en Wuhan, China, donde se le infundió el plasma convaleciente a 5 pacientes, y luego una segunda publicación en marzo donde se le infundió precisamente el plasma convaleciente a 10 pacientes que estaban con síntomas severos de la enfermedad. Nosotros empezamos al mismo tiempo este protocolo junto con otras entidades de Estados Unidos y de Europa, y hemos tenido muy buenos resultados. Recordar y hacer énfasis que es una terapia experimental que debe aplicarse solamente a un grupo de población, que es aquella que está críticamente dañada o que quizá vaya a pasar a depender de un ventilador mecánico. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuánto plasma se utiliza? Muy buena pregunta, porque el donador siempre tiene miedo y dice, si yo doy todo mi plasma, ¿con qué me quedo yo? Nosotros o los hospitales, a través del Banco Nacional de Transfusiones que está en México, hizo los lineamientos para decir cuánto se le puede retirar a una persona para colocarle a otra. El máximo que podemos retirar son hasta 600 mililitros de volumen, más o menos medio litro. Y esa cantidad la fraccionamos en paquetes de 200 mililitros, ¿sí? 200 mililitros, y luego 200 es lo que se le aplica a una persona enferma, ¿sí? Nosotros en nuestro protocolo aplicamos 2 veces 200 mililitros. 200 mililitros el día de hoy y a las 24 horas otros 200 mililitros. Perfecto, doctor. ¿Qué medidas de seguridad se deben de tener? Es como si fuera una transfusión o una transfusión de plasma, porque cuando hemos hablado de banco de sangre sabemos que se pasan diferentes elementos hemáticos o de la sangre. ¿Es como pasar un plasma en pacientes que tienen, por ejemplo, déficit de coagulación? Es muy similar el proceso, ¿sí? Con la diferencia, repito, que este plasma se obtuvo de un paciente que tuvo COVID. Entonces, lo más importante es asegurarnos que está libre de esa carga viral, que el paciente que donó, la persona que donó, realmente tenga únicamente los anticuerpos y que no tenga virus en su sangre. Eso es lo más importante para poder utilizar ese plasma en otra persona, que es bastante seguro hasta el momento aplicarlo. No hemos tenido más que en una sola persona reacciones adversas, que es un poco de rash en el cuerpo que desapareció al cabo de 2 horas, que es lo esperado después de una transfusión. Doctor, ahora una pregunta en base a esto, más bien que nos dé usted una aclaración, que es el experto, porque la gente piensa que solo existe un examen para el COVID. Entonces, se tiene que hacer un PCR, este es el examen para saber si tienes la enfermedad del COVID, que se les va a hacer a los pacientes que ya se curaron, porque aún pueden tener remanentes de virus en el cuerpo, y para transfundirlos, para pasarles el plasma, tienen que asegurarse que esto ya no esté. Y lo que se va a pasar son anticuerpos IgG, ¿estoy bien? Sí, es correcto, Pepe.
Lo que se hace es esa PCR que se llama reacción de polimerasa en cadena, que es una prueba molecular muy sensible que nos dice cuántas copias hay del virus en su sangre, en el suero, que eso es muy, muy sensible. Cuando detectamos 2 copias del suero, ese plasma no sirve para pasarlo a otra persona. Tiene que estar en cero. Tiene que estar en cero. Y además de esa PCR, hacemos una prueba que se llama ELISA, ¿verdad? Que sirve para detectar la cantidad de anticuerpos que tenga cada persona. Y ahí es donde nosotros estamos investigando muy fuertemente, porque cada persona tiene una inmunidad diferente, con diferentes títulos. Hay quien tiene títulos muy altos y hay quien tiene títulos más bajos. No sabemos por qué es la razón. ¿Qué tan cambiante puede ser la situación de una persona en cuanto a si puede ser donante o no? Es decir, si hay plasma que en algún momento no funciona, ¿puede cambiarse esta condición, doctor? ¿O no todo mundo podemos ser donadores? Nuestro protocolo, lo que estamos buscando hoy en día son personas que pesen más de 50 kilos de peso, es lo que estamos buscando, que no hayan padecido enfermedades infectocontagiosas, que no tengan tatuajes previos, que es muy importante para poder ser donadores, y que tengan buen acceso venoso en ambos brazos, en ambas venas. Doctor, estamos en televisión ahorita, ¿podemos exhortar a personas que se acerquen a donar? Por favor. ¿A dónde y cómo? La donación es el mayor acto de altruismo y de heroísmo que una persona puede hacer hoy en día. No se paga nada, no se le cobra nada, sino es una decisión que cada persona como individuo tenemos que tomar y que va a ayudar a salvar quizá la vida de otro ser humano. Por eso es el altruismo y debemos de insistir en ello. Hay centros hoy en día, ya en la Ciudad de México, está el Centro Nacional de Transfusiones, el INCAN, el INER, que es donde pueden ir las personas que tuvieron COVID, que ya saben que fueron positivas al COVID y que pasaron 14 días de que desaparecieron sus síntomas, pueden ir a donar. En la ciudad de Monterrey pueden ir al Centro Estatal de Transfusiones. Nosotros hicimos una red para poder tener un catálogo suficiente de donadores, y en el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey. Ahí hacemos la PCR, hacemos los títulos de anticuerpos, se fracciona el plasma y se hace la aféresis, que es el centrifugado que ya decías antes, Pepe. Doctor, aquí hay una situación bien interesante. Hay mucha gente que dice, y no sabemos hasta cuándo, si ya tuve COVID, voy a estar, ya me volví inmune a él. Estamos hablando de anticuerpos, que esta persona tiene anticuerpos contra el COVID, pero no se sabe hasta cuándo vayan a poder durar. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo van los estudios en cuanto a inmunidad a largo plazo después de haber pasado esta enfermedad? A largo plazo, Pepe, pues no tenemos resultados porque la pandemia empezó en marzo. Lo que sí te puedo decir es que la inmunidad de cada individuo, de cada persona, es diferente. A veces se considera que las personas recayeron, pero porque la prueba inicial quizá fue un falso positivo. O sea, la persona se hizo un examen de COVID, apareció que era positivo, ¿verdad? Se le buscan inmunoglobulinas, no tiene. Dicen, ¿por qué no tiene? Y luego van a revisar otra vez el PCR y resulta que el PCR en realidad era negativo. Por eso es bien importante que esa prueba inicial diagnóstica esté bien hecha y esté bien estandarizada para poder que no haya confusión de este tipo. Hasta ahora sabemos que cada persona responde con una inmunidad diferente. Generalmente las mujeres nos han sorprendido, pero tienen una inmunidad superior a los hombres. No sabemos por qué. Ok, perfecto. Muy interesante. Otra pregunta que nos hacen llegar es, yo he visto que cada vez salen más personas a la calle, esto desde el mes de mayo. Creo que ya se están desesperando. Mi pregunta es, ¿puede haber una reinfección por coronavirus y que esta sea más fuerte que la que estamos pasando si es que no hacemos caso y salimos a la calle? ¿Y se tiene un estimado de para cuándo más o menos pueden comenzar a cambiar de color los semáforos o el semáforo
actividades, por ejemplo, como los gimnasios, que para muchas personas es esencial y tiene que ver con la salud, ¿en qué color va a estar del semáforo? ¿Y cuándo se podrá viajar al extranjero si dependerá del semáforo de uno y otro país? Esa pregunta es como cuando mis hijos me preguntan, papá, ¿ya puedo salir a jugar? Y todavía traen tos. ¿O ya llegamos? Ya llegamos, ¿verdad? Es muy difícil decir que ahorita vaya a haber reinfección. Lo que tenemos son oleadas. Eso quiere decir que las personas que guardaron cuarentena, ahorita al salir, por ejemplo, estamos creo que a 25 de mayo, hace 15 días fue el 10 de mayo y mucha gente fue a ver a sus familias, a su mamá, y se juntaron en casas porque era importante festejarlo. Entonces, probablemente en esta semana vayamos a ver cómo se incrementa el número de casos nuevos de COVID. Y este tipo no son reinfecciones, sino que realmente la gente se contagia de primera vez y se manifiesta ahorita en forma de oleadas de COVID. Doctor, otra pregunta. ¿Qué hay de la vitamina D como tratamiento? La vitamina D, hay una publicación, muchas gracias Pepe, donde dice, esa fue una de las preguntas que ahora se hacen, ¿por qué se acabaron primero el papel sanitario en las tiendas y no se consumieron vitaminas y suplementos, verdad? Porque la vitamina D al parecer sí protege contra el COVID y tiene alguna función específica como cualquier otro suplemento, ¿verdad? Sin embargo, ha sido solamente una publicación la que demostró eso y la vitamina D también ha demostrado otras cosas, especialmente contra el cáncer. Otra pregunta es, ¿qué sucede con los jóvenes que también están siendo muy afectados por el COVID-19, aunque no tengan ni diabetes, ni hipertensión, ni obesidad? Hay algunas otras comorbilidades que pudieran tener y que no nos estamos dando cuenta. Si bien el COVID ataca a las personas mayores, tiene una preferencia por esa población, donde se ven mayor número de muertes, sabemos que la persona joven tiene también mayor posibilidad de vida en ellas. No sabemos por qué en México, pero sí podemos decir que México tiene una población más joven que otros países comparado con Europa, que era algo que suponíamos que iba a suceder. Perfecto. ¿Las personas que tienen virus del papiloma humano son considerados como posición más vulnerable a complicaciones, no a contraer, a complicaciones del COVID? Toda persona que tiene un sistema inmune deficiente, en este caso puede ser una persona que tiene el virus del papiloma humano. Hay personas que son portadoras y que no padecen la enfermedad, de esa no nos debemos de preocupar, pero sí existen personas con una infección, como es el virus del papiloma humano, y que sí tienen mayor posibilidad pues, de enfermar porque su sistema inmune tiene algún déficit, algún problema. Otra pregunta, hablando acerca de los animales de compañía. Si un perro lame el piso, que fue trapeado con cloro, ¿puede hacerle daño? Y otra es, en la calle, si alguien decidió, que esta costumbre no debe de existir, escupir, y yo paso o piso más bien justamente esa área donde escupió, ¿qué tanto riesgo tengo de llevar el virus a mi casa, al interior de la misma? Esa es parte de nuestra nueva realidad, de nuestra nueva normalidad en la que tenemos que pensar y tenemos que discutir. Los animales, en cuanto a la primera pregunta del cloro, generalmente los animales de compañía pues hay que cuidarlos y asearlos, ¿verdad? No les pasa nada a los animales por lamer el piso si tuvo cloro, no le va a pasar nada. Mi perro, por ejemplo, se avienta en la alberca y la alberca tiene cloro. Ahorita ya no lo dejo, pero esas son de las costumbres que hacen los perritos, ¿verdad? Pero sí, cuando salimos a la calle y pisamos, debemos de tomar en cuenta que nuestra suela del zapato puede contaminarse con esas secreciones que hay al escupir la gente. Por eso se recomienda que al llegar a la casa se use un trapo, se le ponga cloro, se pongan los zapatos de la calle, se pise sobre esos dos, y dentro de la casa
utilizar otro tipo de zapatos, otro tipo de calzado. Esta costumbre ya es muy antigua y se utiliza en países donde hubo guerra. Alemania es algo que lo hace todavía, Japón es algo que lo hace todavía, y yo creo que nosotros debemos de empezar a tener estas medidas de higiene. Yo creo que esta es una muy buena pregunta porque mucha gente ha comentado sobre esto. Y si piso, bueno, pero es muy difícil que tú vayas a llegar y a tocar la suela de tu zapato o a ponértela en la cara también. Entonces, lo que dice el doctor es una buena opción. Limpia los zapatos o déjalos afuera de la casa, Claro. porque tampoco que caigamos en una paranoia excesiva. Y otra cosa, normalmente los perros si huelen el cloro no van a querer lamer ahí. No, Eso sí es no, otra cosa no. importante. Si mi perro tuvo contacto con la saliva de una persona que tiene COVID, ¿se puede infectar el perro? Hasta ahorita no ha habido reportes de que los animales puedan transmitir la enfermedad a otra persona. Sin embargo, el pelo del cabello sí puede llevar el virus en sí y puede ser transmisible. Recordar que el virus se transmite a través de aerosol, de gotitas de flush hasta una distancia de 2.8, 3 metros. Por eso la importancia de la sana distancia. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta que inquieta, no es la primera vez que la leo. Estuve con una persona infectada que ya falleció. Me hicieron la prueba en un centro de salud de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud. Salió negativa. ¿Dónde me pueden dar una constancia de que el estudio salió negativo, ya que solo recibí una llamada telefónica? Y además yo agregaría, ¿y en qué porcentaje se puede dar un falso negativo? Exacto. Sí, los falsos negativos son hasta de un 30%, sí son bastante altos porque esa es una prueba muy sensible y depende cómo se haya tomado. Hemos visto que la persona que toma el hisopado nasal varía de muchas razones, ¿verdad? No es sencillo tomarla y debe ser una persona que tenga experiencia en el tomado del hisopado. Generalmente el INDRE es la institución responsable de dar todos esos certificados, ¿verdad?, a través de los laboratorios que están acreditados por la Secretaría de Salud. Otra pregunta, doctor. ¿La ropa con la que salgo a la calle inmediatamente llegando a mi casa me la tengo que quitar y lavar? Es una muy buena pregunta. Nosotros como personal de salud sí lo recomendamos que todo aquel personal de salud que vaya a un hospital, recordar que el personal de salud es el más afectado hoy en día, que inmediatamente al llegar a domicilio es dejar la ropa y meterla en la lavadora, aparte agua y jabón. A las personas que no van a un hospital sí se les recomienda de cualquier forma cambiar. Tenemos hábitos a veces de higiene que hemos olvidado, ¿verdad? Y que yo creo que vale la pena considerar. Ahorita en momentos de la pandemia, yo lo considero que sí debería hacer cada persona eso. Al llegar a su casa, cambiarse su ropa y lavar esa ropa. Pero no es necesario bañarse 3, 4 veces al día. No es necesario bañarse 4 veces al día. Ok, perfecto. Además hay que ahorrar el líquido Exacto. vital como es el agua. Yo no crecí con mi papá, nos comparte una persona. Me dicen que está hospitalizado por el COVID-19. ¿Cómo puedo localizarlo? ¿Existe un servicio especial para las personas que están viviendo con la enfermedad en este momento y no es posible o tan fácil hallarlas? Sí, ese hasta ahora ha sido un problema porque especialmente en Estados Unidos y en México, algunas personas cuando acuden a un centro y tienen la enfermedad, inmediatamente se les aísla y luego en ocasiones la persona tiene que ser sedada y trasladada a un centro más especializado donde haya un área COVID. Por eso es difícil localizar dónde está cada persona. Yo la verdad desconozco si hay algún sistema en México para poder localizarlas. Es difícil, no lo conozco. Yo tampoco he escuchado, ahí sí, o a lo mejor en Locatel le podrán ayudar, quién sabe, por si no tiene nombre de hospitales. Doctor, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros y contestar todas estas preguntas. Cada semana estamos llenos de ellas, hay muchas dudas, todas se vale contestar y le agradecemos el tiempo que pasó aquí con nosotros, porque es bien importante que no nos queden dudas, porque estas generan miedo, a veces caemos en pánico, etcétera. Y pues así las cosas, ¿verdad, Oscar? Sí, y muy importante que la gente continúe guardándose en casa
porque no ha pasado todo este periodo. Es muy importante generar conciencia, pero sobre todo tener la información. Para eso están los medios de comunicación adecuados. Doctor, mil Así gracias. es. Mil gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Mil gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, sigamos, como acaba de decir Oscar, la sana distancia es lo más clave. Lavarnos las manos, evitar tocar la cara. Lo que se ha dicho desde el principio, que probablemente suene que estamos hablando muy trilladamente de lo mismo, pero es la verdad, hay que tener conciencia en nuestra ciudad para salvarnos. Y bueno, pues ya es hora que nos vayamos y nos vamos a dejar con este mambo del Politécnico. Nos vemos a la próxima.